Adolescencia no es solo la etapa de la vida en donde el cuerpo se transforma, donde nos rebelamos contra los padres y donde nos tomamos todo personal. Adolescencia es una miniserie de Netflix que se convirtió en un fenómeno mundial en menos de 2 meses, posicionándose entre las 10 series más vistas en los 93 países analizados por las métricas de la plataforma de streaming. Hoy analizamos este fenómeno y te agradecería muchísimo si me seguís en Spotify y te suscribís a YouTube. Si querés que hablemos de algún otro fenómeno, déjanos tus comentarios, que obvio te leemos. Tampoco es que escribe tanta gente, ¿no? Le recordemos a la gente que yo programando y organizando y sistematizando y planificando este episodio con la Vale, dijimos traigamos un objeto representativo de nuestra adolescencia. Sí. La Vale no trajo nada. Lo traje simbólicamente. Mirá. Me puse a pensar y me di cuenta que no tenía un objeto específico. Well, I'm stumbling home as drunk as I have ever been, and I'll never leave again, 'cause you are the only one and all my Escúchame, compañera, todavía no te pusimos nombre. Te puedo introducir de una manera como yo siempre introduzco a mis invitados. Bueno, a ver. Visualiza esto. Ok. Haz de cuenta que le das al whisky como si fuera leche chocolatada. ¿Bien? Qué bueno. Tu preferido es el Blue Label. Okay. ¿Bien? Lo tomas al desayuno, en la merienda, a tal punto que tu familia dice: che, ¿quién prendió el saumerio de Blue Label? ¿No? En tu casa. Tu casa está impregnada de olor a escabio, botellas por todos lados. Así que tu mamá te dice: che, vas a tener que ir a rehabilitación. Vos, como no tenés más que hacer que darle el whisky, vas a un grupo de alcohólicos anónimos, en una piecita así, toda oscura, dentro de una iglesia, mucho polvo. ¿Te la estás imaginando? Sí. Hay una ronda de 8 personas sentadas y con vos serían 9. Te sentás en una silla y ves que al frente tuyo está tu tío. Al lado del tío está tu mejor amiga de la infancia con su hija de 6 años, pero está porque la hija de 6 años tiene problema de consumo, no tu amiga. Ok. ¿No? Empieza la jornada y hay que presentarse. Sí. Y vos te sentás al lado mío. Yo digo: hola, soy Tommy. Hola, Tommy. ¿Viste cómo es? Me gustan las canciones en sol mayor. Si no, me hacen doler la garganta cuando la canto. Y tengo 25 años. Y también tengo el podcast más escuchado en mi barrio. Ahora te toca a vos. ¿Quién sos? Ok. Hola, me llamo Vale. Hola, Vale. Estudio psicología. Me gusta mucho el deporte. Y estoy acá porque toda mi vida batallé con encontrar equilibrios que no existen. Entonces me paso de un extremo al otro en muchas cosas. Entonces estoy buscando encontrar ese equilibrio momentáneo, Sí. así como la mayoría de las situaciones, para no quedarme en el exceso de un lado ni del otro. ¡Fua! Hermoso. Bienvenida, Vale. Más allá de esta presentación, la Vale Sosa Bestián es una gran compañera que me acompañó muchas veces en varios episodios de otros proyectos, así que me gustó rescatarla. Me gustaría que siga viniendo. Y bueno, qué mejor que hablar sobre psicología y sobre lo que nos gusta a nosotros, que es analizar películas, libros, canciones. Y el día de hoy, en el episodio número 2 de Fenómeno, hay un fenómeno que está aconteciendo a nivel Netflix, que es la miniserie Adolescencia. Preparamos un análisis propiamente diferente a los que hay un montón de análisis en internet. Sí. A nosotros vamos a hablar de un montón de cosas, pero a mí me gustaría empezar hablando de por qué se llama adolescencia. Okay. ¿Te pusiste a pensar por qué? Me puse a pensar por qué. Creo que la serie, algo que tiene distinto a otras series, Sí. porque también en lo que estaba pensando mucho, vi que hay otras series que también se llaman así. ¿Ah, sí? O con nombres muy similares. Ajá. Y que hablan sobre temáticas en relación a esta etapa evolutiva, digamos.
Pero ¿qué tiene esta serie que siento que hizo el escándalo mediático y social que hizo? Es que lo muestra muy crudamente. Lo muestra muy sensorialmente. Te capta de maneras que quizás otras series lo hacen como más de manera estereotípica, ¿no? Bueno, Sí. al adolescente le pasa esto, tiene este conflicto. Pero esta va como a shock desde el principio. Como Totalmente. te toca así, te interpela desde que empezás y como que te va cambiando la sensación, la percepción, te pones en el papel del personaje, después te pones en el papel de los padres, después te pones... Y es como, no sé dónde ubicarme con todo lo que va pasando, digamos. Hay algo que yo cuando la terminé de ver, al toque dije, seguramente mis compañeros de psicología ya la vieron o estaban viendo el primer episodio. Entonces voy a clase al otro día, a los 2 días, y les digo a mis compañeros, che, ¿vieron Adolescencia? Y la mayoría, sí, como, qué fea que está. Y yo como todo entusiasmado les pregunto, che, ¿pero por qué no te gustó? No, pasa que bueno, al final nunca se sabe si lo condenaron o no, si hubo sentencia, como que ellos querían ver digámosle, una producción policial, cuando esta serie tiene elementos policiales, pero no es policial propiamente dicha, sino que va por otro lado. Entonces yo dije, claro, muchas personas pensaron que se estaban topando nuevamente con un asesino, que no sabían quién iba a ser, cuando en realidad desde el primer episodio ya sabemos que el Jamie Miller. Claro. Quería más un documental Ted Bundy y no tanto algo, Claro. algo más. Yo creo que lo que tiene además la serie esta es que no es de esas series que todo el tiempo tienen escenas impactantes, sino que hay escenas que alguien que las ve y no le está prestando atención al detalle dice, che, qué molesto, qué innecesaria esta escena, ¿no? O sea, ¿qué tiene de necesario cuando se siente el par al lado y le dice, bueno, todo está bien, comete el cereal 50 veces, digamos, y está ahí? Pues sí, ¿para qué? O sea, ¿por qué no me pasan ya la parte del juicio? ¿Por qué no me pasan ya la parte que confiese, que pase algo? Claro. Y tiene todos esos momentos, pero cada uno de esos momentos tiene detalles muy interesantes, digamos. O sea, muchos momentos de cuestiones de esto, de cómo lo que te genera a vos y lo que es en realidad la cotidianeidad en algún punto de ese tipo de situaciones, en una comisaría, con abogados, El colegio. en un barrio, en un colegio. Se ve como si fuera algo que tiene que ser extraordinario. No es extraordinario, No. porque pasa ahí, pasa acá y pasa en todos lados, digamos. Justamente yo pensaba, che, ¿por qué se llamara Adolescencia? Porque si fuese policial sería Crimen de un adolescente o algo así. Y acá no, adolescencia, la etapa de la vida que bueno, a mí me parece muy, muy, muy importante que sacando la cuestión del asesinato, lo importante no es el asesinato en sí, ¿no? Sino que para mí el actor principal es el motivo por el cual él hace eso. No importa que lo haya hecho él, no importa si lo hizo o no, porque sí lo hizo. Para mí lo importante es el motivo, que es la pregunta que se hace el detective. Por eso lo entrevista en el primer episodio a él. Entró la Frida. Frida, agarra ya. Te decía que en el primer episodio, claro, el detective dice que él quiere saber por qué lo hizo. Ya sabía que lo había hecho. Él quería saber el motivo, también va a la escuela, busca saber el motivo. Entonces para mí lo que busca que respondamos nosotros como espectadores, cuál es el motivo de por qué se comete ese asesinato. Es más, hasta Jamie varias veces dice, yo no fui, que si bien fue él, podemos decir que también es culpa de, qué sé yo, del contexto en el cual él se encuentra inmerso, sobre todo eso, pero para mí lo importante no es el asesinato, que es algo que se puede despejar de entrada, pero sin el asesinato no sería una serie de Netflix, ¿no? No sería una serie que llame la atención, que movilice. Incluso muchos comentarios en relación a la serie siempre eran, bueno, ¿cuál es el caso real? ¿Qué es lo que pasó? Y cuando el director salía a decir, no hubo un caso, fueron casos que yo vi, encontré, leí, y que él mismo se preguntó, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué se dan este tipo de situaciones y por qué se dan entre un joven de 13, 14, 15 años y suele ser hacia mujeres, hacia niñas, compañeras. Uh-huh. Entonces se cuestiona, bueno, ¿por qué se da esa situación? ¿Qué es lo que está pasando? Digamos, ¿qué lleva a esto?
Y creo que eso es algo que también muestra la serie distinto a otras, que es como, bueno, a ver, asesinó a tal, sí, porque la madre lo trataba mal, porque el padre hacía esto, porque tiene tal trauma de tal situación. Y como, bueno, sí, puede haberle pasado algo, puede ser que venga en parte de la familia, pero no siempre es porque vienen de una familia mala que los maltrata, que los descuida, que... A veces son familias con padres que están intentando hacer lo mejor que pueden de la manera que les sale, Sí. con un sistema educativo que no se está pudiendo amoldar a el avance de la tecnología, a la sobreestimulación que tienen los adolescentes y no están pudiendo controlar o hacer un sostén a todo lo que les pasa alrededor. Porque, a ver, vos vas al colegio, sí, ahora está pasando mucho que en los colegios acá de Salta incluso, que estoy yendo a muchos, les quitan el teléfono mientras están ahí en clase, digamos. Como buscando que sostener la atención de los chicos, que estén más, que evitar, digamos, esto, de estas charlas, estos mensajes, que saquen fotos en el aula, que ta. Yo no sé si eso sea la manera. Yo no sé si el sobrecontrol sea, y tampoco sé si dejar que hagan lo que quieran sea. Es como ni las instituciones, ni las familias, ni el gobierno, ni los amigos, los grupos en sí mismos son causantes de, sino que es como una concatenación de todo Sí. lo que es causante de. Sí, sí. Y que además en Jamie, en este caso en el personaje, desencadenó una cosa y en otra persona puede haber desencadenado otra. O sea, también tiene que ver mucho con lo que él es y la base que él tiene para reaccionar de una manera y no de otra, porque podría haber pasado que él se mate él ante una situación así. Pero ¿por qué va hacia otro? ¿Qué otro factor tiene que ver? Que lo vamos a analizar ahora. Ok. Pero no quería dejar de lado justo toda esa ¿cómo es? Concatenación. Concatenación, una palabra difícil que nos trae la compañera. Mi tío me regaló un libro, mi tío Ernesto, mi cumpleaños fue hace muy poco, sobre la evaluación psicológica en materia forense, Mira vos. de Marta Casullo, libros que vemos en psicología forense. Ajá. Y justamente en esta concatenación de sucesos, factores o variables que intervienen en los hechos Sí. de alguien que comete algún crimen, dice, son pocos los trastornos mentales que pueden adjudicarse inequívocamente a una causa específica. En general, toda patología depende no solo de factores endógenos, sino también del medio en que está inmerso el paciente, familia, sociedad, institución, clima, medio ambiente y educación. Son escasas las patologías psíquicas con reconocido origen unifactorial, entre ellas las alteraciones cromosómicas y la sífilis, nada que ver. Pero bueno, acá otra vez confirmando lo que vos decías, que no se puede aislar o reducir un hecho a una sola variable, un solo factor, cuando ese hecho en realidad pertenece a un contexto histórico, a una familia, en este caso, a una sociedad, a una escuela como Jamie. Entonces me parece que hay que tener en cuenta toda la mayor cantidad de variables. Sí, también el discurso desde el cual entendemos el suceso en sí, ¿no? Porque, a ver, más desde la psicología forense también, se analizan mucho las conductas que se dan en el momento y también las que potencialmente se pueden dar en relación a una persona, pero hablan mucho de conductas complejas. ¿Por qué? Porque la conducta analizada desde lo psicológico va a tener un sentido, una manera de verse, y mucho en realidad, porque de la psicología hay muchas maneras, y desde el derecho también va a tener otra de acuerdo a dónde sea, porque a ver, si ese crimen hubiera pasado acá en Argentina, hubiese tenido otra manera de desenvolverse la justicia, y si hubiera pasado en Brasil otra, y si hubiera... Tiene mucho que ver el contexto, pero también la conducta en sí compleja, podemos verla como, bueno, sí, es un asesino, no sé, es un psicópata, no tiene empatía en relación al otro. Podemos pensar, bueno, es una persona que de a poco se fue enfermando y que también Sí. se estaba protegiendo de algo. Sí, es verdad. Estaba eso. en esa protección atacando hacia otra cosa. Que de alguna manera, en cuanto a los términos que ya van a aparecer, él era vulnerable y amenazado, y es su manera de defenderse, porque él en cierto punto, frente al contexto en el que él estaba, él era víctima también. Para mí, en mi opinión. Obviamente que no vamos a justificar lo que él hizo, que asesinar a esta chica, pero en sí él era víctima de esta palabra que después vamos a hablar, que es incel, o la teoría del 80-20, que de alguna manera lo posicionan como vulnerable, y él, al no aguantar eso, en mi opinión, ya lo discutiremos, Ujú. responde de esa manera violenta. Y era víctima también de lo que es su propio desarrollo, ¿no? Porque Jamie estaba en una edad donde también se está desarrollando físicamente, donde empiezan a surgir otras incomodidades corporales, otros deseos corporales,
otras sensaciones en relación a el sexo opuesto, que quizás en otro momento no le hubiera impactado de la misma manera. Y también, algo que muestra mucho el primer capítulo, siento, por lo menos me pasó a mí cuando lo vi, que al principio te muestra un poco la vulnerabilidad de alguien que en parte, si bien es un asesino, o no. No lo sabemos hasta el final de ese episodio, pero hasta el final, parece que no, ¿no? Pareciera que no, pero también es un niño. O sea, un niño en crecimiento, un puber, que está en etapas de cambio. Y esta escena donde hay un padre que dice, no quiero que lo revisen a mi hijo porque un adulto tiene que estar viéndolo, o esta escena donde le dice que le dan miedo las agujas, digo, hay una parte de él que sigue siendo niño inocente y que tiene miedo, que no justifica para nada que, a ver, él mató a una niña también, que es inocente, o sea, que no tenía por qué, habrá tenido sus actitudes que capaz no eran las mejores, pero nunca eso justifica que uno le robe la vida a alguien, digamos. Total. Pero digo, también te muestra ese otro lado, ¿no? Que no necesariamente por cometer ese acto, eso ya lo categoriza de una manera que quite otras variables a analizar en respecto a la persona, digamos. Totalmente. Sí, cuando la cámara llega hasta su habitación es, te diría, hasta más de un niño que de un adolescente, porque por ahí la adolescencia se extiende y hay otras películas que muestran adolescentes más grandes o con otros problemas un poco más grandes, pero él es un adolescente, un recién llegado a la adolescencia para mí, que tiene 13 años creo, y lo vemos que tiene un aspecto bastante infantil y cuando va a la escuela se nota que es más pequeñito, los mejores amigos de él también son igual que él, así como bastante diferenciándose de los que serían los alfa o los populares, entonces queda bastante vulnerable frente a la mirada que ahora vamos a proponer. ¿Mirada de? La mirada de el incel. Charlemos de los incel. No, porque algo que quería mencionar antes de eso es el aspecto técnico. A mí me gusta mucho me gusta mucho el cine, pero la parte técnica, que como bien vimos, esta miniserie está grabada en un plano secuencia. Para el que no sepa, no tenga idea, son planos únicos, que es decir, no hay cortes, es una única cámara grabando todos los episodios, en este caso, que es una miniserie, y que hay un trabajo detrás de eso buenísimo. ¿Por qué? Porque grabar de esa manera lo que hace es sumergirte como si estuviésemos ahí y generar muchísima tensión. Y que me parece muy bueno que generen mucha tensión. ¿Por qué? Porque en la etapa de la adolescencia hay muchísima tensión. Entre soltar lo anterior, que sería la vida del niño, y tratar de agarrar lo que se puede de la vida adulta. Entonces esa persona adolescente pierde ciertas identificaciones, tiene que conseguir otras, duela por su cuerpo que va perdiendo y ganando otras cosas. Entonces me parece que es una etapa de mucha tensión, más allá de que el asesinato sea algo tensional también. Y mucha tensión también siento por el hecho de que, así como vos decís, va doblando cosas y va doblando identificaciones, pero va necesitando de otras. O sea, es algo que se fue evaluando, creo que en muchas ramas diferentes. Por ejemplo, nosotros ahora en lo neuro que te contaba en esta investigación que estamos viendo, habla justamente también de eso, de cómo el cerebro se sigue amoldando y se sigue modificando en relación al contexto en el cual se va desarrollando en la adolescencia. Que era algo que antes decían como, bueno, en la niñez es moldeable, es tanto. Es algo que, o sea, va evolucionando y tiene esa plasticidad a lo largo de muchas más etapas de la vida. Y es mucho más extenso el tiempo en el que uno va necesitando de ese reconocimiento, de esa identificación, de... La adolescencia siento que es de esas etapas donde vos decís, no sé quién carajo soy porque me están pasando 20.000 cosas diferentes, no sé dónde pararme, no sé qué hacer, no sé qué me gusta, es como, como esta época del año, el otoño, que no sabes qué ponerte, si te pones esto te hace frío, si te pones esto te hace calor. Te ubicás de un grupo, te ubicás del otro, en todos lados encontrás algún tipo de, bueno, esto sí está bueno, y alguien te va a decir, no está bueno, y ahí vas a empezar a decir, pero está bueno realmente, y si mejor me voy para este lado, y de este lado también, porque nunca vas a complacer a todo el mundo, entonces estás como ahí en un, ¿y qué soy? ¿Y cómo me veo? Y surge mucho más esto de, no me di cuenta que estaba linda o no me sentía, hasta que vino tal y me dijo, ay, te queda re lindo esto. O hasta que viene, y me gusta ese color de pelo, y tenés esto, y tenés lo otro, o cantas bien, o te vestís bien. Es como, si no tenés eso de alguien,
es como que cuesta que vos solo lo entales porque no tenés de dónde, o sea, no tenés una base. Como que la presencia simbólica, por decirlo así, de un otro que te oriente, Sí. es una base para impulsarte al mundo cuando sos adolescente, digamos. Si vos no Pero tenés esa base, también porque ese otro, el cual también nos guiaba de niños, también lo rebajamos porque los padres dejan de ser superhéroes y se pasan a un nivel mucho más cercano y hasta nos rebelamos siendo adolescentes contra esos padres. Entonces ni los padres nos pueden guiar ni nosotros queremos que nos guíen. Entonces somos... y tenemos que los sostén de amigos, de pareja, que empiezan también a ser mucho más relevantes. Sí. Entonces también ya empieza mucho más a jugar él, bueno, ¿quién me quiere? Y si nadie me quiere, no soy alguien querible, entonces, pues, ¿por qué nadie me quiere? O sea, no es como que uno pone el problema en, sino, ¿por qué el otro no me desea y yo quiero que me quieran, digamos? ¿Y por qué no me quieren? ¿Y por qué mis amigos no me quieren? ¿Y por qué no puedo ser parte de? Porque no me quiero, ¿no? Y ahí se traspasa, porque si el resto no me quiere, no tengo nada que sea querible, entonces yo tampoco me voy a querer. Entonces se vuelve como un círculo que nunca termina, digamos, porque te termina angustiando, te termina llevando a castigarse a uno mismo, a aislarse más, porque es como que vos decís, bueno, estoy intentando salir, estoy intentando buscar y no encuentro como la alternativa. Sí. Y qué difícil también, lo que vos decías, el lugar de los padres, porque el padre también está en el lugar de, o me comporto como el monstruo que te prohíbe todo por tu bien, o termino en vez de siendo tu papá, tu par, digamos. Como, claro. Bueno, sí, vos haces lo que quieras, andá, si querés tomar, tomá, si querés hacer esto, hacelo, yo te banco en todas, yo te curo. ¿Y dónde está realmente el límite en hasta dónde puedo ceder, hasta dónde me puedo quedar, qué es lo mejor para un hijo que no sé manejar porque ni siquiera él sabe y el padre no nació sabiendo ser padre? Totalmente. Entonces es como muy complejo para ambas partes, digamos. Sí, esa caída de la figura, de la autoridad más que nada paterna, creo que se ve muchísimo reflejada en el episodio 2, cuando van los detectives y entran a la jungla, a la selva que ellos le llaman secundaria, porque yo quedé sorprendido de cómo los chicos gritaban, los profesores gritaban el doble, trataban mal, como si fuesen para mí en una cárcel, y me pareció un descontrol total, una agresividad, muchísima agresividad dentro de los chicos, tanto para sí mismos, para con los profesores. Entonces un poco ahí ya creo que lo que la serie nos va mostrando es que de dónde viene Jamie, ¿no? Con las personas que él se juntaba, son personas agresivas, son personas que se gritan entre sí, que le hacen bullying, porque vemos que entre ellos se hacen bullying, y sobre todo porque en una escena entra el detective, que está chaseadísimo, y está su hijo en un aula, y al hijo le hacen bullying. Y después el hijo sale, creo que se lo encuentra el padre, y lo ve como preocupado, como diciendo, papá está buscando el motivo, pero no sabe qué preguntar, cómo encontrarlo. Y este hijo, que para mí es parecido a Lamine Yamal, ¿viste? Le dice, papá, ¿podemos hablar? Vení. Entonces el detective con su hijo se meten como en una piecita, y ahí el hijo le trata de explicar que él no va a encontrar a la manera en la que él está buscando. ¿Por qué? Porque no está adaptado al contexto en el que sucedieron las cosas. Y el contexto en el que sucedieron las cosas es virtual, en este caso. Es digital, no sé cómo será el término correcto. Y sobre todo con, para mí, dos terminologías, que una es incel y la otra es la teoría del 80-20. ¿Querés empezar con el incel? Bancame, te quiero decir una cosa antes que pasemos a eso. Dale. En relación a lo que venías diciendo, que a mí me llama mucho la atención cuando la frase que le dice el hijo al detective, que le dice, pa, te voy a ayudar porque te noto un poco perdido. Cuando en realidad podría ser al revés, ¿no? Claro, y yo digo, qué loco, ¿no? O sea, cómo el hijo se da cuenta que el padre está perdido en cuanto a la manera de interactuar con alguien de su edad, y después le dice, vos no hablas mucho conmigo. En algún punto, ¿no? Le está recriminando como estás perdido, entonces no nos vamos a encontrar, que después, bueno, salen, van a tomar algo, como tratando, bueno, de rearmar algo. Pero porque el padre se persigue ahí. Porque el padre se persigue, y además porque se da cuenta que en una situación de interrogatorio entre padres e hijos, nunca los va a entender. Para mí, ahí hay algo que es como clave en este tipo de diálogos, que es que no sea un interrogatorio de qué hiciste, cómo te fue, intercambiamos información.
Exacto. ¿Cómo te sentiste hoy? ¿Qué te pasó? Ah, ¿sabes que cuando yo era chico también me pasaba tal cosa? Pero no desde el lugar a veces que yo entiendo que todos los padres tienen de no quiero que te des contra esta piedra, entonces vos no tenés que hacer. Sino como, a ver, a mí me pasó esto, vos querés darte buenísimo, pero por lo menos te voy a decir algo que a mí me pasó para que vos te sientas más acompañado. Sí. Digo, el padre de Jamie sufrió cierta violencia por parte de su creo padre. que el padre era alcohólico, creo que El padre, sí, algo así, Sí. me acuerdo que es como que está la escena, ¿no? Y él dice esto de que él no quiere repetirlo. Que si bien después podemos charlar de si se repite o no, porque la violencia no siempre tiene que ser un golpe, ¿no? Pero digo, si él hubiera compartido quizás con Jamie que a él también le pasaron cosas, que también es humano, que también es débil, que también tiene momentos donde no sabe para dónde huir de situaciones, quizás no hubiese tenido las palabras, porque no todos los padres tienen las herramientas para comunicarse con un hijo, pero sí hubiese tenido ya una empatía distinta. El hijo lo hubiera visto distinto, hubiera sentido que alguien pasó por algo similar. Entonces, creo que también es ese mucho el conflicto, tanto con padres y alumnos, profesores y alumnos, como padres e hijos. Como esta asunción de las dos partes, como de los adolescentes, de decir, no hablan mi idioma, no entienden. Les hago un meme y no se ríen, les mando un sticker, no lo entienden. No lo entiendo. Uso palabras que no saben, ¿para qué me voy a poner a explicarles? Y ahí surge como una bronca, ¿no? Tipo, ¿por qué no me entendés? Te estoy explicando, ¿por qué no te reís de lo que yo me río? ¿Por qué no? ¿Entendés? ¿Por qué decís que mi música no está buena? Claro, ¿por qué te da bronca que a mí me divierta esto? Tal Sí. cosa, ¿no? Y los padres lo mismo, al revés, digamos, no hablan mi idioma, o sea, ¿para qué voy a intentar si están en una edad donde no les importa nada, que están en la edad del pavo, que bla, bla, que tal? Entonces como que surge ahí una agresividad en decir, no hablan mi idioma, chau. Y no puedo encontrar como un intermedio, no podemos armar un idioma en el medio donde yo intente entenderte un poco y el otro también intente entenderme a mí. Sí. Entonces, en esas como posturas cerradas de ambas partes es difícil llegar a un acuerdo, digamos. Si ninguno de los dos se posiciona desde un lugar más comprensivo, es difícil para ambas partes y tiene que ser un trabajo en conjunto, digamos. Claro. El otro día estaba haciendo la práctica de educacional, entro al aula con los chicos de 13 años, justamente la edad de Jamie, y si yo damos unas preguntas así para conocerlo a los chicos, y recorriendo el aula se me acerca un chico y me dice, profe, cocodrilo, coco qué, o tiritiri tirititi. ¿Qué? Le digo, cocodrilo, no sé qué. Y después pasa el tiempo y me doy cuenta que es como un tren de TikTok. No sé Que si es lo para viste. que vos digas qué o algo así, es como que ellos se ríen o algo así. Claro, era como un que vos, o sea, chiste. lo tienen que decir inentendible, entonces cuando decís o qué, es como ahí está el Sí, chiste. y ahí dije, claro, hasta mi generación ya está terminando en cuanto a tendencia y está viniendo una nueva a la cual me estoy quedando por fuera. Porque ese chico lo tiró con una naturaleza y yo no entendí nada. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta TikTok, la tendencia tiktoriana. Esos libros yo no los leo. Esos libros no los leí, no sé dónde se vende. No, pero porque, no sé, no sé. No voy a entrar en tema. No vamos a entrar en esa discusión, pero a lo que voy es que justamente ya hay un lenguaje nuevo, hasta digital, como lo plantea la serie, en el lugar donde vivimos. Porque no es algo que pasa en Inglaterra, donde está grabada la serie, pasa acá en Salta 2025. Y pasa también en relación no solo a una red, sino a cómo va evolucionando el formato de cada red, ¿no? Cómo pasó Instagram a ser desplazado por muchos chicos, más que nada los púberes y adolescentes, Sí. por TikTok. Sí. Porque te das cuenta hasta en los formatos, Instagram viene ya en formato de, bueno, las publicaciones son de tal tamaño. TikTok te ocupa toda la pantalla, es como, No. me ves o me ves. ¿Entendés? Y me ves o me ves y son cada vez más cortos. 30 segundos, 20 segundos, porque 60, 40 ya es como un montón de tiempo que tengo que estar prestando atención a esto. Y ya hay fueguitos en TikTok, como viene Snapchat. Entonces vos tenés que mandarte todos los días para mantener racha. una racha. Entonces como bueno, listo, tengo que estar mandando constantemente, entonces como que me estoy estimulando constantemente y hay palabras y hay términos que salen de TikTok. Esto de bueno, a ver, si soy más un gato negro, un golden retriever, un no sé qué, un no sé cuánto. El hombre trola. Claro, todos esos términos van surgiendo de videos de TikTok y la gente empieza a usarlo. Entonces vos si no entendés eso, te quedás como por fuera de eso, interpretás cualquier cosa de alguien que viene y te dice eso. Como también le pasó al policía
No, digo, en el momento en el que él está haciendo el interrogatorio a Jamie, le dice, pero vos de esta chica eras amigo, porque ella te comenta las fotos. Él sin entender qué le estaba comentando. Eso, ¿no? Qué buen análisis eso. Entonces ahí vos decís, claro, si yo no estoy en ese mismo lenguaje, yo interpreto lo que quiero. Y con lo que creo que tenía emojis la publicación y las... No sé quién era el que le decía qué significa esto, y él decía, no sé quién se lo explica. Al detective se lo explica el hijo. Claro. Le dice, este término significa esto, y hasta me da gracia porque él le dice, hasta los corazones tienen significado. Porque si vos me mandás un corazón de este color es una cosa, si le mandás de este color es de otra. Entonces ahí qué pasa, si yo agarro y te mando esto y vos no lo entendiste, a mí me enoja porque tipo te estoy diciendo algo y vos no me estás entendiendo. Claro. Digamos. Y ahí surge esa bronca, pero tampoco estás haciendo el intento de entenderme. Entonces es como mucha... el bombardeo de información que hay constantemente, que uno siempre se va a quedar detrás de las tendencias porque nunca llegas a ponerte al tanto. Y siempre una cosa va a ir pasando y va a dejar la otra y va a dejar la otra. Pero así como surgen nuevas maneras de hablar de todo, también surgen nuevas maneras de esta violencia medio oculta, ¿no? Medio por debajo, que el resto no entiende. Vos recién mencionabas que de Instagram se pasó a acaparar toda la pantalla. Y antes de Instagram estaba Facebook. Claro. Que creo que es de las primeras, en donde se elaboraba ciertas, como en las publicaciones, que si yo subías una foto y tenías que hacer una cierta literatura ahí en ese día que yo estaba... Bueno, ¿viste? El poema larguísimo. Claro, los pies de foto. Los pies de foto. Ahí una dedicatoria. Bueno, importaba esa parte. En Instagram cada vez menos, priorizaba un poco más la foto, la estética, y ahora como vos bien decís, es solo la imagen. ¿Qué pasa? Cuando solo predomina la imagen o la imagen tiene muchísimo más peso que lo que se esconde por detrás, es muy vacío. Y para mí, en las generaciones actuales de los adolescentes, solo se fijan en la imagen. Es importante la imagen, por supuesto, pero solo fijarse en la imagen te impide ver otras cosas. Y si esa imagen que vos ves está distorsionada de lo que es la realidad, genera muchísimo conflicto. Puede generar muchísima violencia, muchísima inseguridad, depende la conflictiva de cada uno. En este caso vemos que esta conflictiva genera muchísima violencia o muchísima agresividad en Jamie. ¿Por qué? Porque esa imagen a la que él buscaba pertenecer no podía. Estaba estancado, estaba como rígido en esa posición desfavorable, a lo que él en cierto punto acumula mucha violencia. Podemos decir que el padre era violento, pero en realidad estaba en él también. Uh-huh. Y que después, bueno, decanta en ese acto. Y se ve, me hiciste acordar, porque... ¿De una publicación en Facebook? No. Hay una canción de Olivia Rodrigo, que es una chica que canta pop, que se hizo conocida. Me parece que cuando hicieron una versión de High School Musical, pero en serie, ella hacía Gabriela. Y escribe un álbum, ¿no? Escribe varios álbumes, ganó muchos premios ahora, y ella, si no me equivoco, empezó como a los 16, 15, también estaba en una edad bastante adolescente, con los conflictos típicos de la edad. Y ella tiene una canción que se llama Jealousy, que habla de toda esta cuestión de los celos que le genera la comparación. Y tiene una frase que dice, bueno, en inglés, pero en español básicamente dice: la comparación me está matando lentamente. Y yo digo, es una frase que la tiró muy livianamente en una canción de pop, ¿no? Pero yo digo, vos entrás a Instagram y tenés fotos de todo el mundo, de gente que está de viaje, de gente que tiene cierto tipo de cuerpo, que tiene cierto talento, que tiene cierto esto. Y en cualquier parte que entres está ese estímulo de, bueno, yo soy esto y hay alguien que es así. ¿Qué tengo yo de eso que a la gente le gusta y yo no lo tengo? Entonces, ¿cómo puedo gustar si yo no soy así? Claro. Y la mayoría es así. No sé cómo puedo gustar si yo no estoy en los alfa de tal grupo. Los populares. Los populares. Sí. ¿Cómo me puedo gustar si yo tengo este defecto, si yo tengo esta cuestión que me da miedo, que me incomoda, que... ¿Cómo lo puedo expresar en una sociedad donde todo lo que muestro en redes tiene que ser perfecto, tiene que ser lindo, tiene que ser estético? Entonces, ¿dónde queda, dónde guardo o dónde exploto y sublimo todo eso que me queda guardado, digamos, esa bronca? ¿Por dónde sale? Que yo creo que en la generación nuestra un poco más, también estuvo eso cuando empezó el tema de Instagram y todo, pero ahora ya hay como mucho más conciencia, ¿no? Creo que hay como muchas más personas que en redes hablan de, bueno,
mi vida no es tan perfecta, que en realidad esto no es así, que bla, bla, bla. Tratan como de hacer un poco más de conciencia de eso. Pero ya hay gente más grande. Que imagínate, lo hacen porque gente grande que consume sigue teniendo esa cuestión de Totalmente. que te genera inseguridad, que te genera incomodidad. Sí. Entonces vos pensar en alguien que ya tiene mucho más constituida su identidad y en alguien que no sabe quién es, o sea, que no sabe qué es lo que quiere, que no sabe qué tan bueno es en el mundo y que está esperando que alguien le diga, che, sí, vale, che, vos estás acá, che, vos también sos importante. Sí. Y las redes y el entorno y todo le demuestran lo contrario porque nadie lo ve. Y ahí, bueno, hay que tener mucho cuidado porque se buscan nuevas identificaciones. Pasa mucho en la adolescencia que te gusta un cantante, una cantante. Me acuerdo en mi época era para las chicas encima, o One Direction o el Justin Bieber. Y a nosotros nos gustaban los jugadores de fútbol, qué sé yo. Pero nunca, tampoco, porque es la tendencia, ¿no? Lo que ven así en nuestro entorno. Pero nunca nadie lo tenía de como identificación así fuerte a ponerle a Platón. No, yo soy nietzscheano. Nadie, y no, porque eso, bueno, se va llegando. Es más, sería muy raro decir, no, pasa que Aristóteles, no sabe, se dejaba la No, y barba. sería bastante controversial para los adolescentes que venga alguien que hable en esos términos. Totalmente. Es más, creo que en relación a lo que es la filosofía, fueron series, películas, cosas que empezaron a despertar eso. Por ejemplo, a mí la filosofía, bueno, no mentira, a mí la filosofía sí me gusta. Pero digo, Merlí, ponele, fue una serie que revolucionó mucho la cuestión esa filosófica. ¿Por qué? Porque buscó llegar a conectar esos conocimientos con otra población, pero desde un lugar mucho más dinámico que sentarlo y decirle, lee el mito de las cavernas escrito acá. Totalmente. Y ahora, ejemplificado, mostrado en la realidad y mostrado cómo se puede adaptar la filosofía a cosas de la vida diaria, ya es diferente, digamos, cómo lo entendemos, cómo lo aplicamos. Pero también es cuestión eso de reinventarlo y después a la vez digo hasta qué punto tenemos que reinventar. Sí. Porque ¿qué pasa? Si nosotros creemos que el resto va a entender todo mientras lo pongamos en palabras más simples, estamos estupidizando todo y estupidizando a la gente también, porque a ver, en teoría, mientras más estímulos, más conexiones, tenemos más posibilidades de comprender en realidad y deberíamos tener más conciencia y trabajar más a partir de eso. No querer hacer las cosas más simples para que la gente sea cada vez menos consciente, digamos. Que encima hoy en día está facilitada por la inteligencia artificial. Que no está mal, no somos anti-inteligencia artificial, al contrario. Pero nada. Yo la utilizo, no sé Obvio, vos. yo también. Claro, pero la idea es utilizarla a favor para generar más profundidad en ciertas cosas, no que nos resuelva la vida, porque si nos resuelve la vida algo externo, después vamos a depender de eso externo para resolver la vida. Y en realidad nos tiene que dotar de herramientas a nosotros, en mi opinión. Sí, obvio. Porque si estamos en una materia, nos piden que busquemos tal cosa, y bueno, nos movamos, hagamos una cierta búsqueda activa, podemos recurrir al chat, podemos recurrir al meta, cualquiera. Pero si nosotros no sabemos buscar, porque hay varias inteligencias, hay varias fuentes primarias, secundarias, después no sabemos, nos van a decir, pone esto, lo pone y son una máquina de repetición. Si No no está sabemos bueno. usarlo como base para otras cosas, digamos. Total. Pero además es cuestión de pensar mucho también, fuera de además lo que es lo más plenamente académico, digo, hasta qué punto influye toda esta intervención de pantallas en lo que son las habilidades sociales, ¿no? Porque Total. esto que vos decís de, bueno, se pegan, tiene que ver con que ya no hay un límite de estoy en la escuela. No. Y estoy con mis compañeros y tengo que respetar que a mis compañeros no les gusta que grite, no les gusta que los toque, no les gusta que esté. No importa. Empiezan a desaparecer esas barreras y empieza a desaparecer esa vergüenza y esa inhibición desde lo social que antes, si quizás era muy excesiva, ahora pasamos al otro lado. Entonces pasa a ser como la pantalla algo que te individualiza, ¿no? Te vuelve como más egoísta. Mi realidad es lo que está acá. Yo creo que esto es así. Y vos sufrís porque yo actúo de tal manera, porque yo publico estas cosas, no me importa. Porque mi mundo está acá. En lo digital, en esto, en la manera en la que yo, en el perfil que yo me creo, en la idea que yo creo de mí. Entonces me importa en realidad lo que esté afuera. Y eso genera cada vez más dificultades para hacer amigos, para hablar, para... bueno, nos juntemos, charlemos, que no sé qué quieres que te diga. No sé qué quieres que hable.
para hablar hasta con uno mismo, digamos. ¿A qué Sí. te vas a estar replanteando o preguntándote cosas a vos y a veces ni siquiera se las preguntás a los demás? A mí me pasa mucho que por ahí elijo ir caminando a algún lugar o si tengo que ir en el auto, el otro día me tomé un colectivo. Decir, bueno, en esa transición de un lugar a otro, me despojo de la tecnología, la guardo en el celular, la guardo en el bolsillo si el celular o si estoy en mi casa en la computadora, la apago para poder conectar con otras cosas internas, pensamientos, sentimientos, porque por ahí la pantalla hace de pantalla, ¿no? De cobertura entre el sentimiento, el pensamiento y lo que quiero, lo que no quiero. Por ahí no pienso y solamente existo. Y está bueno tener un poco de profundización en ciertas cosas, como por ejemplo en un viaje de colectivo de 15 minutos, decir, che, a ver, mirá, siempre paso por acá y no me doy cuenta que hay acá. Mirá, esa es la tal cosa. ¿Cómo pasa eso, no? Oh. De estar en un lugar y decir, tantas veces vine o tantas veces estuve acá y no me di cuenta. O de estar hablando con gente y te diga, pero si yo conté esto el otro día. Sí, ¿dónde estaba yo? Mal. Estabas ahí, Sí. pero no estabas ahí. Pero- Estabas en la pantalla. Pero también, qué sé yo, llegás a un aula con todos tus compañeros y hay una rondita y están hablando de un tema y vos llegás y decís, che, ¿pero de qué están hablando? ¿Qué no viste Instagram? Como que también pasa al revés de decir, si desconectás, tenés ese riesgo de quedar desconectado frente al resto. Entonces es un lugar con mucha ambivalencia. Es una paradoja. Es una paradoja. Constante. Y la pienso además, bueno, ya hablando de esto, más de lo que no llegamos todavía, que nos quedamos dando vuelta, de los incels y todo esto, ¿no? Digo, fuera de lo que es en sí, bueno, el término y todo lo que implica, ¿no? Digo, el encuentro o vínculo, tanto desde lo amoroso como desde lo sexual, si está interferido por las pantallas, cambia muchísimo. O sea, ¿qué tipo de habilidades tengo yo cuando es mucho más fácil que yo entre a una página y ponga pornografía y no tenga que interactuar con alguien, a que yo me tenga que enfrentar cara a cara con alguien, cuerpo a cuerpo con alguien, en un momento de total vulnerabilidad, donde encima yo estoy cambiando y me siento incómodo? Total. Entonces, esto siempre es más fácil. O incluso, no sé, las páginas estas de encuentros amorosos, de buscar pareja o de lo que sea, te arman como una sugerencia, un abanico de posibilidades según preferencias, según descripciones que vos armás en un lugar, ¿no? ¿Dónde está tu habilidad de ir a conocer a alguien? ¿Dónde está tu habilidad de enfrentarte a la vergüenza, al miedo, a la incomodidad que te genera empezar a construir algo real con alguien fuera de lo virtual? Y de permitir la contingencia, de decir, bueno, me enamoré o me encontré con alguien que no sabía que me iba a encontrar y acá es como que lo estás prefabricando vos, ¿no? Como en qué momento te permití la duda, la incertidumbre de decir, bueno, no sabía que me gustaban tal tipo de mujeres. Porque no te permitís, solo querés la de agarrar un menú, decir que tenga pelo tal, que viva en tal lugar, que piense de esta manera. Ahí aparece. Y no pasás esas barreras, digamos, dificultosas de conocerte con alguien, de tener un encuentro con alguien, tipo ya sea desde lo social, desde lo amoroso, desde lo sexual. Todo tiene su dificultad. Y también tiene su disfrute, obvio, pero digo, si estamos acostumbrados a esto, a estar interferido por la pantalla, por lo que tiene que ser así, tiene que ser de una manera, tiene que ser de otra, no da lugar a lo real de la situación, digamos, con todas las falencias que vaya a tener, porque no hay nada que tenga más falencias, incomodidades y momentos que conocerte con alguien, digamos. Totalmente. Y si lo haces ya desde que sos chico, cada vez se hace peor. Porque cada vez, incluso si vos decís, a ver, no se me da conociendo chicas o chicos. Sí. Y empiezo a buscar consejos, empiezo a buscar, porque sale mucho eso también en redes, ¿no? Yo he visto. 3, 4 tips para contestarles historias a la chica que te gusta. 4 maneras de encarar en el boliche. 4, se empieza a hacer todo como un menú virtual de opciones de cosas que vos tenés que hacer y cuando no se te dan... Y pareciera que esa es la verdad, ¿no? Como vos haces estas 10 cosas, 10 razones por las cuales ella no te mira. Y capaz que ella es ciega. Y nunca te pusiste a pensar eso. Vos no le gustás porque justo eso, o sea, y vos estás como, no, es porque hago esto mal. Y digo, justamente ahí está el peligro, porque ¿qué pasa? En esa huida a buscar explicaciones de las cosas, a veces hay explicaciones muy violentas Sí. con el género femenino, en este caso de la serie. En este caso ¿no? sí. Entrando a discursos muy machistas, muy de, es porque es una hija de, es porque esto, es porque lo otro, es porque es una histérica, ¿no? Empiezan como todas las cosas de
agresividad hacia el otro porque ¿por qué no me miras? O sea, deja de ser un che, ¿por qué no me miras? Es un ¿por qué no me miras? Mírame, digamos. Claro. Te voy a obligar a eso. Y ahí ya se vuelve muy peligroso. O sea, y no solamente es como cuestionar de, bueno, ¿a dónde estamos yendo con esto? ¿Qué peligro? Sino, ¿por qué la gente tiene que terminar cayendo en este tipo de discursos? Y es por eso. Porque deja de tener el contacto, deja de interactuar, deja de desarrollar sus propias habilidades por querer hacer o ser de una manera que desde lo digital parece muy buena en lo teórico y desde lo práctico no funciona. Porque está planteado desde una persona en su subjetividad, en su contexto y en su manera de ser, y no va a ser aplicable a todos, digamos. Y sí, escuchaba en una entrevista que lo que diferencia hoy en día de un varón y una mujer es que el varón tiene vergüenza, no tiene miedo de que lo avergüence una mujer, y la mujer tiene miedo de que el varón la mate. Y creo que esa frase se ve muy reflejada en la serie. Porque claro, acá podemos decir que el personaje principal es Jamie, sufre de su condición de incel, ¿te parece? Si ahora sí la explicamos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es incel, vale? Así, corto. Celibato involuntario. Sería una persona que no tiene relaciones de carácter sexual involuntariamente porque las mujeres no lo miran, no lo quieren, no lo desean, lo rechazan. Claro. Vos sabés que este término, investigué un poco, surge en la internet, No. en ese libro tan grande, en foros de personas heterosexuales hombres que cuentan sus experiencias con mujeres, sus desafortunadas experiencias, y cómo en esos foros se va generando cierto odio hacia la mujer, y no digamos, un repensar de por qué nos pasa esto. En realidad, culpemos a la mujer, ella tiene la culpa, ciertos aspectos misóginos, entonces se genera ciertos discursos de odio, reflejados en este caso contra la mujer. Y cómo le empiezan a llamar como un grupo, ¿no? Porque yo no conocía el término. Yo lo tampoco. conocí con la serie. Sí. Y dije, mira, también estoy muy desactualizada porque no tenía idea de que En los términos de nuestra hablaba así, época, ¿cuáles eran? Virgo. Sos re Virgo, sos repete, pero que también, al igual que el incel, tiene una connotación sexual. Obvio. Atacan a la Sí, sexualidad. sí. Porque hablaba de eso. El Virgo era el que iba a ser virgen toda su vida, básicamente, por las actitudes que tenía, ¿no? Que encima, el Virgo eran siempre hombres. Sí, obvio. No decía que virga, No. ¿no? No, siempre era hacia los hombres, como que no tenían la capacidad de atraer a una mujer o de concretar una situación. Pero lo que me llamó la atención también es cómo, incluso a partir del concepto que ahora es como que se empezó a cuestionar, empiezan a armar como cajitas de estereotipo, digamos. El que es incel debe ser que le gusta tal tipo de música, le gusta tal partido político, entonces ya empieza a hacer que hasta la gente se empiece a identificar, Claro. sin darse cuenta, no, pero si a mí me gusta todo eso, yo también debo ser, y como que esa debe ser la razón de todo, y es como que sigue alimentando una cuestión Diagnósticos, de digamos. categorizarse en un lugar, y de categorizarse en un lugar que encima echa la culpa a otro. Como, o sea, yo en realidad no tengo la culpa, es culpa tuya porque ¿por qué no te gusto, digamos? O sea, porque sos mala, no me querés, pues, o sea, tipo, empieza como toda una cuestión de al otro. Y es como muy complejo también porque uno piensa, se habla mucho de, o sea, es muy, muy complejo. Se habla Sí. mucho de masculinidad tóxica, de todos estos discursos, sin tener tampoco como lo opuesto, ¿no? O sea, como a dónde debería virar esta idea de la masculinidad hoy en día, a dónde se va a alojar, Claro. y termina virando hacia eso, que obviamente la responsabilidad del que va hacia ahí también es del que va, digamos, no vamos a decir, bueno, la realidad está llevando a... Sino, también, bueno, sí es un contexto que influye, de ahí lo que la persona haga también depende mucho de sí misma. Sí es una realidad también que hubo un contexto de muchos años donde si yo quiero estar con alguien y esa mujer no me da bola, la bronca va a ella, digamos, como Sí. no podés decirme que no. Claro. O era como, ni siquiera se preguntaban muchas cosas. Es como lo tenés que hacer y lo tenés que hacer porque vos sos mujer, sos mi mujer. Sí. Entonces es como, de nuevo, tratar de encontrar un equilibrio entre una cosa y otra. Y estos conceptos, que hoy en día yo incluso creo que esto de incel tiene mucho más peso que a lo que nosotros le decíamos Virgo en algún momento, ¿no? Es como mucho más serio, es como mucho más Y condenatorio. más rígido, como que no permite una evolución, un movimiento de la persona que es incel. ¿No? Y busca como también en algún punto alimentarle eso
Como alimentar la bronca de estar en ese lugar y el odio que esa persona se tiene hacia sí misma por estar ahí, que a la vez después lo termina exteriorizando con alguien como diciendo, vos me metiste ahí. Sí. Entonces es como Claro. difícil encontrar qué vino primero, huevo o gallina, y en realidad es como una mezcla de las dos cosas, sí. digamos. Totalmente. Y que en paralelo, creo que también dentro de la cultura incel, la serie menciona, los chicos, la teoría del 80-20, Ujú. que encima me parece hasta una locura porque los chicos explican que el 80% de las mujeres les gusta el 20% de los hombres, que podemos considerarlo como los populares, los alfa. Y ya a nivel estadística, según la teoría, es muy desfavorable para la mayoría de los hombres. Porque solo un 20%, menos de la mitad, menos de un cuarto, va a poder estar con las mujeres, con la mayoría de las mujeres. El resto, condenados. Condenados. Me hizo acordar a una frase que siento que es como más cercana a nuestra cultura, pues la escuché mucho, esto de la mujer está con el que quiere y el hombre está con la que puede. Yo he escuchado mucho eso de muchos varones, ¿no? Como diciendo, a ver, Bueno, no sé, hay en un varias. comentario, ¿viste? Vos ir a decirle a alguien, che, la verdad esa persona no me da bola, y te dicen, vos podés estar con el que vos quieras, yo en cambio tengo que estar con la que me dé bola, como Sí. diciendo, está esa teoría implícita, ¿no? De nosotros tenemos Pero- que rimarla mucho más, porque para ustedes es más fácil. Eso, más fácil que, Claro. o más difícil que. Y bueno, hablando en estos términos, de concretar una situación sexual o una situación romántica. ¿Por qué? Porque en términos generacionales adolescentes, lo que importa o lo que pasa por la mente si es que hay mente del adolescente, es la actividad sexual. Está muy sexualizado. No necesariamente lo hace, pero sí empiezan a desarrollar caracteres sexuales secundarios, le cambia el cuerpo, le empieza a interesar ciertas cuestiones sexuales. Entonces, no me parece redundante que digámosle que el insulto vaya hacia lo sexual. Cuando es muy vulnerable, como vos bien decías, en la situación en la que se encuentra. Claro, y que justamente en esta mente adolescente que está en todos estos cambios y esta conflictiva que lo rodea, tanto interna como externamente, esté tan afectado por eso. Porque vos tenés que pensar como algo que me acuerdo que mi mamá me decía siempre cuando yo estaba en la adolescencia y tenía mis momentos de crisis por absolutamente cualquier cosa, porque es una etapa así. Ella me decía, tu mundo ahora es este, pero no siempre lo va a ser. Mirá, Y a mí me quedó mucho eso porque digo, es tal cual. O sea, cuando uno está en la etapa de adolescencia, el colegio, los amigos, los deportes, la familia, es todo tu mundo. Cada cosa que pasa ahí, alguien que la ve de afuera... y es que personal, tiene ¿no? una Lo que sucede es personal. Claro, que tiene una amplitud mayor, que tiene como... A mí me llama mucho la película esta Intensamente. ¿La ¿La 1? viste? La 1. ¿Viste que Riley tiene como sus munditos alrededor y que se empiezan a caer? Sí. Y ella está como, no sé qué agarrarme. Bueno, yo creo que eso es el adolescente. Tipo, tiene estos mundos que en una situación donde no puedo cumplir con algo y se me cae uno, yo siento que se me están cayendo todos. Sí. Y es como, y no sé dónde agarrarme. Porque cada uno de esos es único y irreemplazable para la persona. Entonces, claramente, si en este ámbito, como ser el colegio al que yo voy todos los días, y que ahora no solamente encima es ir todos los días, sino que por redes vos estás conectado con la gente del colegio todo el tiempo, todo el día. Sí. Ni siquiera es que te liberás, porque antes el bullying era bueno, sí, en el colegio, porque es donde te veían. Ahora es todo el tiempo, día y noche. Es insoportable. Entonces, es como que tu mundo se vuelve todavía más grave porque estás en constante conciencia de que ese mundo no va como querrías, digamos. Entonces la presión y la angustia es mucho mayor. Sí. Y creo que esta idea que surge ahora mucho de esto de la generación de cristal y toda la cosa, que la vez pasada lo escuché a mi amigo Rolón, que lo amo con toda mi vida y siempre lo voy a citar en algún momento, pero no puedo escaparle, hablando de esto. Él decía... No lo conozco, no lo tengo. No lo tenés, no lo me tengo. imagino. Él decía esto de, no sé qué tan de cristal es la generación, ¿no? Porque tiene que bancarse una exigencia y una estimulación de cosas que lo angustian constantemente. Y llevar a cabo su día a día con esa angustia
que le lleva a que constantemente le estén recordando lo que no puede, lo que no es, en una sociedad que encima todo el tiempo te está diciendo si querés podés. El mundo es tuyo. La filosofía de la época. Claro, el si querés podés, el mundo es tuyo y vos después vas y querés y no podés. Claro. Entonces como que esa contradicción constante, Sí. para mí es como poder sobrellevar todo eso y crecer en ese contexto, no es para nada de cristal, digo. Al contrario. A mí el otro día en la misma práctica educacional tuve mucha experiencia en 2 horas. Hablamos Un evento con, canónico. sí, Cambió tu hablamos vida. con el preceptor. A mí me molestan mucho las injusticias, las que yo considero injusticias. Ajá. Y hablamos con el preceptor para ver qué observaba él dentro de la escuela. Y él nos decía, sí, viste que estos chicos ahora, generación de cristal, son así como más tiernitos, viste, así contándonos como si fuese como culpa de ellos, que son sensibles y que no se le puede decir nada porque si no se rompen, viste. Y yo decía, amigo, ellos son la generación de cristal, que de entrada me parece un término a favor, ya te voy a explicar por qué, pero esas generaciones de cristal, porque las generaciones anteriores se encargaron de silenciarse muchas cosas, de callarse muchas cosas, que llegado a este punto, esta generación no aguanta más. Ya no quiere callarse ciertas cosas, no quiere que le digan lo que tienen que hacer. Tienen una voz diferente, más afectiva, quizás con más conciencia social, que ya no aguantan las cosas del pasado. No te aguantan a vos, generaciones anteriores, porque se cansaron de ser traumáticas. Entonces me parece buenísimo que esta generación de cristal sea más sensible frente a las cosas del pasado. Porque claro, ¿Quién dice generación de cristal? Las generaciones anteriores. Porque aíslan, dicen, no, estos chicos son así por generaciones anteriores. Entonces, nos hagamos cargo, los que son de generaciones anteriores, para decir, bueno, qué bueno que estos chicos vienen a cambiar lo que nosotros no pudimos. Entonces, aguante el cristal, ¿entendés? Y estos chicos son conscientes además de muchas más cosas. Antes, capaz vos no tenías idea de qué pasaba en otras partes del mundo, de qué pasaba en otras provincias, ciudades, lugares. Y no tenías conciencia tampoco de la cantidad de posibilidades de ser que tenías. Mal. Entonces, ahora, ante tantas posibilidades, obviamente es angustiante, porque para donde vos vayas y lo que vos decías implica que estás descartando otras cosas. Y constantemente estamos descartando cosas y no hay nada escrito. Antes muchas veces era como, bueno, vos nacés, crecés, estudiás. En una época era te casás y listo. Ahora es estudiás, trabajás y listo. Y bueno, ¿en qué momento me cuestiono cosas al respecto? La generación de ahora se cuestiona. Estudio, bueno, pero estoy estudiando algo que me hace feliz o no. ¿Estoy haciendo esto porque quiero o no? Sí. ¿Estoy con alguien que quiero? ¿Quiero seguir con esta persona? O sea, hay tantas cosas que uno se pregunta. Hasta incluso muchos adolescentes ahora, ¿no? Como, este va a ser, no sé, mi grupo de amigos para siempre. Yo me casaré con esta persona y capaz tienen 13 años. O sea, como que surgen muchas más preguntas porque no hay nada delimitado y la posibilidad genera angustia. Pero está buenísimo. Porque antes, si yo pensaba que no tenía posibilidad, me resignaba a no puedo cambiar nada. Surgen más preguntas porque las respuestas del pasado no fueron buenas. Y porque no quieren que sigan siendo las Sí. respuestas. Ahora tenés chicos adolescentes que ya te dicen, pero yo no quiero yo no quiero a esta persona aunque sea mi familia. Y empiezan a cuestionarse como, yo tengo que querer a toda mi familia. O sea, porque sea mi familia la tengo que querer. Claro. Y son preguntas que surgen y yo decís, y no. Y no. O sea, la sangre no implica. Eso Y sí. antes era la sangre tira y es tu tío, Uf. es tu hermana, es tu ta. Dios, Y- patria y familia, ¿no? Claro. Y ahora es como, ¿y por qué? Porque ¿Por qué tengo que querer? ¿Por qué tengo que estar con esta persona si no me suma, ¿no? Tenés chicos de 13, 14 que te dicen, yo no quiero ir con, no sé, mis abuelos el fin de semana. No me llevo bien. y sí. Y bueno, ¿y por qué tenés que ir? O sea, ¿qué es lo que te obliga? Y, Que ahí es donde le agarra recelo la generación de los padres de esos claro, chicos. porque vos tenés que ir. O incluso Claro. hay veces que quieren cambiar, ponerle los padres, pero no los abuelos, porque no tiene que venir. Dices, pero no la pasa bien, no importa, tiene que. Entonces está ese choque que está buenísimo. Pero el tema es ese, sigue siendo como encontrar hasta dónde está bueno Sí. y que no todo está mal ni todo está bien. También hay que decir que la generación tiene sus cosas negativas. Obvio. Pero bueno, acá hablamos de otras cuestiones.
Y retomando con la serie que nos quedó tan alejada, nos acerquemos, ¿te parece? Dale. Bueno, ya hablamos un poco de lo que es el episodio 2. No sé si querés decir algo más, que bueno, es el que sucede dentro de la escuela. El detective totalmente desorientado se topa con que el motivo estaba en un lugar donde él jamás hubiese pensado, que es para mí lo digital, los términos son propios de lo digital, el detective no puede buscar ahí porque él piensa que se busca la manera anterior, así Vale. indagando Y físicamente. hay algo detrás de cada cosa en lo digital, que también es importante. Bueno, Eso. ese capítulo también muestra mucho la angustia por la pérdida de algo, ¿no? En la amiga esta de, la mejor amiga de la chica que muere, Sí, y cómo surge esa bronca y esa angustia, y cómo también ella, hablando ahí con la profesora, que le dice, ¿no? Que qué voy a hacer sin mi mejor amiga, qué sé yo. Y la profesora dice, bueno, le dije a tu mamá que venga, y ella se enoja porque ¿por qué tiene que venir? Que yo no quiero irme con ella, que... Y ahí ves también eso, o sea, cómo a veces al no tener el refugio en la casa buscamos el refugio en los amigos, y si no tengo refugio en ninguno de los dos, ¿qué hago? es insoportable vivir, porque estás inseguro todo el tiempo. Claro. Y sí. Y ahí es lo que hablamos de eso, o sea, creo que también resalta mucho esto que dijimos, como de los diferentes mundos que hacen de sostén y de identificación, de base de identificación, para que a partir de eso yo sea de tal o cual manera, digamos. Sí. Y se me ocurrió recién que hablábamos de estos términos que vos decías, de que estoy con la que quiero, estoy en la que puedo, Sí, sí. pero también pasa a nivel mujer, que la mujer también valida eso. Muchas mujeres validan eso, no todas, pero es una lucha tanto del hombre como de la mujer, porque no podemos cuestionar al hombre, sí, pero también cuestionemos a la mujer, a veces también replica esa forma o esos discursos que son favorables en algún punto o desfavorables, pero también nos tenemos que correr todos, porque si solo se corre el hombre o solo se corre la mujer, al fin de cuentas siempre nos encontramos, porque vamos a vivir en el mismo mundo, se me hace, ¿no? Sí. Entonces me parece que tanto el hombre como la mujer, las posiciones masculinas, femeninas o las que existan, tienen que hacerse la pregunta de, che, estoy acá pero porque quiero, porque debo, porque esta es la tendencia, quiero ir hacia allá, sí, ¿por qué? Porque van ¿Qué todos. efectos tiene lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo? Claro. También creo que es importante, algo que hizo la serie fue hacer visible todo esto. Porque muchas veces los discursos se manifiestan en conductas, no tanto en algo como explícito de hablar sobre tal cosa, sino como en cómo yo actúo, qué es lo que yo digo, qué es lo que yo hago. Y al hablar también de cómo, siendo tanto hombres como mujeres lo viven, es como que también el sexo opuesto puede entender eso, digamos, desde otro lugar. Porque, a ver, una frase en sí puede tener miles de interpretaciones, pero también depende qué es lo que uno busca, porque yo puedo validar esa frase, pero después decir, la verdad que a mí no me importa igual estar con el que quiero, digamos, o Sí, sea, a sí. mí me importa que alguien me quiera poner, y yo Claro. no siento que nadie me quiera, o no quiero que no me quieren como yo quiero que me quieran, entonces como que empieza a haber otro conflicto por detrás, y si alguien entiende que quizás mi deseo no va por ahí, va a decir, ah, bueno, entonces capaz nos entendemos en el sentido de frustrarse por no encontrar lo que uno quiere. Pero si no tenemos ese lugar a compartir, es muy difícil. O sea, así como hablábamos entre padres e hijos, profesores, alumnos, entre hombres y mujeres lo mismo. O sea, yo creo que si uno no comparte y no intercambia, digamos, estas sensaciones, estas emociones, que es muy difícil, porque aunque estemos en el Incomoda. 2025, los hombres no lloran, los hombres no tienen que hablar de cómo se sienten, que cómo vas a hablar de esto, que... Entonces, si no empezamos a seguir cuestionando eso y modificando eso y no podemos hablar desde un mismo lugar en ese punto, es muy difícil generar ese cambio. Totalmente, y bueno, ese micro cambio que sucede al final del episodio es que el detective, que es el padre del chico, de Lamine Yamal, se da cuenta un poco como que estaba desconectado, distanciado de su hijo, porque hablaba en otros términos, Sí. y dice, bueno, qué sé yo, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo invita a comer, creo. Y de ahí surge una conversación así más de padre e hijo, dentro del auto, y se van, qué sé yo, y termina el episodio. Con el padre de Jamie llevando unas flores a lo que sería como un tributo, un altar a Katie, Ajá. la chica que fue asesinada. Sí, sí. Que bueno, que la serie está bueno porque no se queda tanto con lo que le pasa a ella. Ella, bueno, es la víctima, es algo muy importantísimo, pero no busca mostrar eso. Y acá empieza el tercer episodio. Esto es, para mí me encantó. Es todo. El tercer episodio es todo.
El tercer episodio es la psicóloga haciendo una evaluación, una pericia Ajá. con Jamie, que es el acusado, ya podríamos decir culpable, ¿no? Pero bueno, se sigue insistiendo en el por qué lo hizo, cuál es el motivo. Porque el caso podría quedar cerrado, sí, lo hizo, chao, firmamos, nos vemos, cerramos la carpeta, pero no, necesitamos saber por qué lo hizo, porque sabiendo por qué lo hizo, podemos prevenir que siga sucediendo cosas similares, que se siga promoviendo, reproduciendo la violencia. Entonces, bueno, empieza con la psicóloga, que más allá del trato con Jamie, me parece muy interesante cómo ella entra como a la estación de policía y hay un policía que la acosa. Y eso me pareció muy bueno porque entra a una institución y este policía de alguna manera busca, podríamos decir, levantarla o tirarle ciertos, no piropos, pero mensajes ahí que podrían ser a medio Con doble sentido. Sí, Sí. y ella desde el momento uno que no quiere recibir esos comentarios. Ujú. Y por ahí también se hace, más allá de que suceda en la generación adolescente, la generación anterior también reproduce esto de la piropiemos porque piropeando me la puedo levantar. Al contrario, genera incomodidad, genera que esa persona se sienta, no sé, como insegura, incómoda. Entonces, esos pedacitos de intervenciones que tiene ese policía que controlaba las cámaras, me parece muy acertado porque eso sucede hoy en día, tanto en la calle, dentro de un aula, con un profesor. Como en una comisaría cuando van a hacer una denuncia. En una comisaría cuando van a hacer una denuncia. Y encima era la psicóloga, una persona que tiene cierta autoridad dentro de su trabajo, no es que era cualquiera, entonces Sí. le pasa a cualquiera. Sí, obvio. Hubo cuestiones de mujeres que denunciaron algún tipo de violencia y el custodio después las acosó, ¿no? No, Digo, es terrible. ¿en qué nivel eso te genere algún tipo de trauma es inmedible, digamos? Porque vos decís, es la persona que tiene que contenerte. Y algo que yo rescato mucho de esa parte que vos decís es Sí. que también está hablando un poco nuevamente de las críticas a la sociedad. ¿Por qué? Porque está hablando de un crimen donde tuvo que ver el género, Sí, tanto del asesino como de la víctima, sí, y te está hablando de nuevo de cuestiones de género en alguien que va en calidad de profesional a hacer su trabajo y tiene que sufrir de eso sí. y hablar de eso cuando también lo está sufriendo a la vez, digamos. Y cómo la psicóloga se mantiene muy profesional en todo momento. Todo momento. Con Jamie también me parece excelente la manera en la que lo actúa. Y también me parece excelente dentro de lo que es el ámbito de los sí, digamos, cuando le dice él que el otro perito tardó 3 encuentros, le dice. ¿Qué haces vos acá todavía? Claro. Y ella le dice algo así como, yo me voy a tardar lo que me tenga que tardar, ¿no? Digo, la importancia también de defender dentro de la psicología lo que es nuestro espacio y nuestra forma de trabajar, ¿no? Esto de, si el juez me da un plazo y yo quiero usar el plazo entero, lo voy a usar. ¿Por Sí. qué? Porque yo estoy buscando, que es algo que también marca mucho, que nosotros vemos en psicología forense, esta cuestión de, el psicólogo cuando hace una pericia no va a averiguar la verdad de lo que No. pasó, va a averiguar la realidad eso, psíquica de sí. esa persona. En Está este bueno caso, de Jamie. que lo aclares porque por ahí nosotros estamos cansados de ver películas, series o que se comente. Claro, aparece mucho la figura del psicólogo, este pericial forense. Pero más de, decime si miente, ¿no? Claro. Estás diciendo en el lenguaje corporal, Sí. estás viendo, analizando qué es lo que dice, si se equivoca, que 5 maneras de saber si están mintiendo, más o Claro. menos, algo así, vos decís, no es eso lo que yo voy a ver. Y eso se lo recalca mucho en la serie, que también me encantó, que ella le dice, yo quiero entender cómo vos entendés. Todo el tiempo. Oh, esa Eso me parece frase fascinante, muy acertada. porque es lo que hace la pericia. Sí, Quiere entender la realidad psíquica del peritado. Y es lo que fue a hacer ella. Yo quiero comprender lo que vos comprendés, ¿no? O cuando Jamie le dice esto de, ¿vos crees que soy feo? Y ella le dice, a mí me importa si vos crees que sos feo. claro. Entonces siempre es pasándolo al otro. Es como, no importa en realidad lo que la sociedad diga, lo que el contexto diga o la razón por la que te estén juzgando. Yo quiero saber qué es lo que vos entendés de esta situación. No importa lo que yo entiendo. Y después, bueno, está todo para mí repensado, que es una psicóloga que es mujer. Y que encima de alguna manera, yo lo pensaba, no sé si vos también, que esta psicóloga en cierto punto como que empatiza con Katie. Como que cuando él se pone violento, en varias ocasiones, se tranquiliza, se pone violento, pero re violento,
ella siente un poco lo que le podrían haber hecho si hubiese sido Katie. Entonces, porque después cuando termina el episodio y él se va golpeando todo, ella queda como hiperventilando, queda toda Movilizada. movilizadísima, como diciendo esto me podría haber pasado a mí siendo mujer, y este chico de 13 años, imagínate cuando tenga, no sé, cuando sea mayor de edad. Y todo, o sea, yo creo que todo está pensado en ese sentido, en cuanto a lo que ella busca despertar con las cosas que hace, no solo con las preguntas, que también creo que va mucho a la crítica en algún punto también de lo social, cuando ella le empieza a preguntar por el padre y él se enoja. Sí, ¿Viste? Y le dice como, ¿por qué me preguntaba eso? O sea, como diciendo, a ver, soy yo soy el que tengo el problema, yo estoy actuando acá por algo, Sí. no son mis papás. Que a la vez, a ver, obvio tienen que ver, porque la idea que uno tiene de masculinidad siendo hombre y a veces surge en base a la idea de masculinidad que venís trayendo, ¿no? O esto de cuando le dice, preguntale por mi mamá. ¿Y qué le dice la madre? Mi mamá cocina rico. Tipo, la descripción de la madre, mi mamá cocina rico, ¿no? Sí. Tipo, esa es como la 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 representación que él tiene de la madre. representación que tiene la madre, esto de que la madre llora a escondidas. Sí. Las emociones como las reprimimos, chau. Esto de que no hay como un contacto para hablar ya entre los padres y los hijos, que la propia hija también lo manifiesta, ¿no? La hermana de Jamie, cuando la madre le va a preguntar sobre este chico que ella estaba conociendo, ella le dice, no te quiero contar. Y la madre, bueno, no me contés, listo, queda ahí. Como Sí. esa ruptura también de no te tengo esa confianza, no tengo la tranquilidad de contarte. Pero hay muchas intervenciones así muy interesantes de la psicóloga. Esto cuando se acerca, la cercanía, cuando pone la silla cerca de Jamie. Ponela así. Que bueno, son detalles que a nosotros nos encantan porque bueno, estudiamos la carrera de psicología, que por ahí quedan invisibilizados para alguien que no está tan relacionado, pero la serie para mí de las que más se tomó el tiempo en ejemplificar bastante bien la labor de un psicólogo, bueno, en este Tal caso cual. psicólogo forense, de cómo acercando una silla uno puede generar ciertas reacciones, cierta Trayendo cercanía. comida, qué quiso Trayendo- generar con cada cosa, ¿no? Y Porque- que cuando Jamie se violenta la primera vez, creo que hacen un parate, hay como una Sí, pausa, sí, y ella sabe que está dándole en el punto justo, sí. y como que toma el respiro, ve las cámaras y vuelve, como diciendo, lo tengo donde quiero, o sea, me va a revelar la información que necesito, a pesar de que esté sacado fuera de sus cabales. Y ella tolerando la angustia, ¿no? Ahí se Claro. ve mucho también cómo se transfiere esto de que él en algún punto, a pesar de su niñez y su inocencia, estaba buscando generarle algo. Sí, Porque cuando le empieza a decir, vos me tenés miedo, ahí sale la otra parte. sí. Sale la parte violenta, La sale parte la parte violenta. agresiva hacia ella. Porque primero él busca reconocimiento. Conmover, establecer un vínculo, ¿no? Esto de, bueno, contame de tu vida, yo te cuento de la mía, qué rico lo que me trajiste, tipo todo así muy... Y Sí, cuando ella empieza a tocar esos temas que a él lo incomodan, o él se empieza a sentir evaluado, empieza a sentir que ella está por hacer una conjetura, sí. ahí lo violenta muchísimo. O sea, ¿cómo me va a calificar? Le denigra el trabajo que está haciendo comparándolo con el otro. Y después después de violentarla, ahí también ves como la compensación, ¿no? Se enoja y después, no, me siento tranquilo, como algo que te dije que no me gusta, pero me lo trajiste vos, entonces como ahí trato de aminorar un poco esta cuestión de la violencia que ejerció antes. Sí, Y yo pensaba mucho eso en relación también a cuestiones más del padre, no tanto de violencia física, pero esto que él cuenta, ¿no? Mi papá una vez se enojó y tiró un portón. sí. Pero después, nada, nos pidió perdón, le dijo a mi mamá que no iba a pasar nada, y digo, ¿qué es lo que puede entenderse de alguien que no le pega a una persona, pero le pega a otra cosa? Si bien no es violencia hacia alguien, sigue siendo violencia física, le estás pegando a algo. Y Y es violencia psicológica porque le estoy pegando a eso para no pegarte a vos. en algún Y sí, punto. que está a nada de pegarte a Entonces vos. un poco termina siendo como un dame gracia de que no te estoy pegando. Sí, totalmente. Y es un poco lo que Jamie después hace con la psicóloga. Dame gracias de que me siento acá y te sigo hablando y sigo haciendo esto. O sea, hay muchas analogías y muchas cuestiones que se ven en esos detalles muy simples, como esto de ella trajo un sándwich con cosas que sabía que a él no le gustaban. Sí, A ver qué onda, a ver cómo reacciona. Y también creo que muestra mucho cómo ella toma muchas cosas del pasado de Jamie, pero trata de entender su presente. O sea, cómo todo esto llevó a lo que él le pasa ahora y lo que
puede llegar a pasar después. Porque como vos decís, lo condenan ahora sí, pero capaz ahí sí tenga cadena perpetua, pero en otro país después salga. ¿Qué hace alguien Es el que tiene tema. ese tipo de constitución cuando Eso. sale? Claro. ¿Qué va a pasar después, digamos? ¿Qué Sí. tipo de peligro puede correr para el resto o para sí mismo? Muestra una banda eso para mí. Ese capítulo me parece todo. Ese capítulo como que a nosotros que nos gusta la psicología nos termina de dar digámosle, el diagnóstico de él de que evidentemente era una persona violenta. Más allá de que está esta secuencia con el padre que él cuenta, él se pone violento, no sé si 2 o 3 veces, sobre todo al final, Sí. y en un momento se pone cara a cara con la psicóloga y vos decís, le pega, Sí, y se corta justo, no sé, aparece el guardia y la Ajá. rescata, pero estuvo muy cerca de seguir reproduciendo. Cómo la mira y revolea la silla, ¿no? Eso, sí, Como diciendo, no te voy a pegar a vos, pero mirá. O sea, te estoy poniendo un límite de no me está gustando, no está yendo. Y digo que te decía que hay algo que para mí es genial, es cuando él empieza a decir ¿qué pensás sobre mí? eso. ¿Te caigo bien? ¿Te agrado? Al principio en una Y tonalidad como Tranquilo, tranquila. como, y cuando ella no le contesta, porque es algo de un profesional, de que yo no puedo estar diciendo a alguien cuando voy a hacer una pericia, vos me caes re bien. No Ni en un corresponde. consultorio, Ni en un ¿no? consultorio, es cuestión profesional. Ujú. Ahí se empieza a enojar, ¿no? Como, ¿por qué no te caigo bien? ¿Por qué? Porque empieza a despertarse también un poco ese fantasma de él de mujer, Sí. yo no le caigo bien. Claro. Otro rechazo. Cuando ella nunca dice que no. Nunca dice que no, pero no le está diciendo nada. Claro. Y a él ahí le empieza a surgir como la violencia de ¿por qué no? Claro, decímelo, te parezco lindo, o vos sos una chica linda. Primero le dice a ella, Claro. como diciendo, Y bueno, yo vos. soy feo. Claro. Y se ven muchas cuestiones así como medio violentas en algún punto, tanto física como psicológicamente. Esto también que él le dice, le cuenta esta cuestión de que Katie, la chica que él asesina, había mandado fotos suyas a otro compañero y ese compañero las compartió. Sí, Y ahí se ven muchos comentarios violentos. Primero cuando él le dice, qué tonto, porque ahora ninguna le va a mandar fotos. Y eso es como malo en algún punto para nosotros, ¿por qué? No vamos a ver más fotos, digamos. ¿Por qué? Porque mi condición de incel no me las van a mandar a mí. Claro. Yo tengo que verlas de alguien más. de las obras de alguien más. Exacto. Y que encima la particularidad de Katie, porque es importante esa parte, que le preguntan a él sobre Katie y a él no le gustaba tanto. Él dice, no, pero era plana, ¿no? Obviamente refiriéndose a su cuerpo. Nuevamente el estereotipo, ¿no? El Como estereotipo. debería ser. ¿Y qué pasa? Cuando Katie, digamos, le pasa esta situación de que se filtran las fotos, pierde valoración y se vuelve más vulnerable frente a los hombres. Tal cual. Entonces estos incel, en este caso Jamie, dice, bueno, como está vulnerable, Tal cual. yo tengo chance, entonces voy a ver qué onda. No porque me guste, porque eso está clarísimo, sino porque es lo que puedo agarrar de lo que sobra. Y cuando va con Katie, a Katie no le parecía interesante. Y de ahí, al él ser rechazado por alguien vulnerable, él se enoja, como diciendo, ¿qué te hace bola linda? No sé si lo dice así, no sé, Sí, se pero me ocurre a mí. algo así, sí. Y ahí es como él tomando venganza de que supuestamente esa mujer o esa chica representando a las mujeres lo posicionó a él en ese lugar. Bueno, hay una frase también que justo iba a decir lo mismo que dijiste vos, ¿Ah? que dice, la anoté porque me llamó mucha atención, dice, la mayoría la habrían tocado, así que soy mejor, ¿no te parece? Claro. ¿Cómo? O sea, dentro de yo no estoy tan mal. Como diciendo, a ver, todos tenían, la mayoría hubiera tenido el derecho por la posición en la que ella se puso Claro. mandando esa foto a tocarla. Y como yo no lo hice, no estoy tan mal. O sea, debería haberme dado bola. Y después también dice algo así como nadie es tan bueno igual. Ahí empiezan a surgir de a poco, ¿no? En esas respuestas, en la construcción, digamos, que estaba haciendo Jamie de la realidad y cómo él trabajaba las cosas. Sí. Y cuando empiezan a surgir esas cosas, la psicóloga le pregunta algo que para mí también es genial, la reacción de él cuando ella le dice, ¿vos sos consciente de lo que es la muerte? Sí, buena pregunta. Y capaz que no, ¿no? Porque... Y capaz que no, o capaz como que para él no era la parte relevante, o sea, él estaba cegado por lo que le generaban las situaciones a él, pero no era consciente quizás de eso, de lo que significaba terminar con la vida de ella.
Totalmente. Esto cuando él le dice, no me acuerdo qué es lo que le dice, como si a mí me gustaría tal cosa, no sé qué, y ella le dice, con Katie, y ella le dice, no podés porque está muerta. Claro, le empieza a Y marcar, ¿no? claro, y él le dice, ¿por qué lo decís con ese tono? Como diciendo, me estás acusando. Y ella le dice, está muerta. Ujú. O sea, lo choquea a él como la manera en la que le está diciendo eso. Claro, él no toma conciencia del hecho en sí, de qué es la muerte. Un poco le evita y ella se lo marca a la psicóloga, se lo marca, hasta el punto que dice, bueno, ¿por qué me preguntas tanto? Como diciendo, no quiero responder eso, no me Claro. quiero hacer cargo. Yo Sin no fui, comentarios, sin como comentario. decía, ante la situación. Y al ser un chico con tan poca tolerancia a la frustración como el padre, que ya vamos a ver ahora en el último episodio, salen sus mecanismos agresivos. Y sale también esta cuestión de... Porque, disculpame, que también tira la tacita de café, no sé qué era, revuelve todo. Chocolate caliente, claro. Y además digo, en todo momento también se ve esa pelea de él por un reconocimiento, pero él quería un reconocimiento positivo, lo cual implica también esa complejidad de él de que nunca llegó a reconocerse positivamente y pasó de no ser deseado, de ser evitado, a no serlo, pero esta vez con un motivo. Claro. Entonces, era una cuestión de decir, no me van a reconocer como lo que yo quiero que me reconozcan, y esto no fue suficiente para que lo hagan. O sea, fue un llamado de atención de él a decir, alguien me puede mirar, pero no por la razón por la que a él le gustaría que lo mire. Claro. Entonces, cuando él quiere que le confirmen algo, que le confirmen que a alguien le cae bien, que a alguien le agrada y no lo hacen, eso le empieza a generar bronca, porque es como la única base que estoy tratando de formar todo el tiempo se me va. O sea, me quedo vacío, digamos. O sea, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me identifica? Y ahora lo identifica ser un asesino, básicamente. Claro. Y él no lo acepta. Porque yo no lo hice, yo no soy, yo, ¿por qué me pones en ese lugar? Y... Él lo único que quería es que lo acepten, ¿no? Esto que vos marcabas de la mirada, del reconocimiento. De estar bien. A mí me llama mucho la atención como cuando se va, empieza a golpear todo y decirle a mi papá que estoy bien. Sí. ¿Por qué me tienen en este lugar que es para locos? Como, yo estoy bien. Tipo, no entiendo qué estoy haciendo aquí. Claro, porque él en su mundo, en su entorno, todos sus compañeros eran igual a él. Claro. En cierto punto. Entonces, ¿por qué no lo agarran mis compañeros y yo soy uno más de ellos? Entonces él no entiende de su distorsión de la realidad. Él no sabe. Y ahí entiendo por qué él dice yo no fui. Para mí. Puede ser, no sé. Siento que es como bastante complejo entender la razón de base. No, obvio, pero creo que sí podemos analizar esto de no fue él solo. Claro, yo no. Como que fueron muchos. Yo no fui, fue mi contexto sí, claro, sociocultural y hasta de culparla a ella, a Katie, pero porque él se siente víctima. Por eso él no es para mí. Y porque él siente, creo yo, ya yéndome más para el lado psicoanalítico, ¿no? En algún punto. No me gusta. Perdón, pero lo tengo que hacer. Esta cuestión de cómo se dice que los adolescentes muchas veces se habla de las patologías del acto y dentro de las patologías del acto tenemos lo que podría ser el homicidio, ¿no? Y se habla de cómo hay un otro, quizás sea la cultura, amigos, que te están exigiendo, ¿no? Demandando en algún punto que vos ocupes un lugar que vos no encontrás recursos. Entonces, ¿qué pasa? De tanta exigencia te abrumás y todo lo que venís guardando que no sale. Explota. A Jamie le explotó en esto. Sí. Pero fue una demanda de una sociedad que lo ponía en un lugar que a él no le gustaba. Sí. Una demanda de sus papás de, bueno, en algún punto vos tenés que ser de tal forma mi hijo, que no es una demanda consciente de que el padre venga y diga vos tenés que ser así, sino como uno en cada lugar donde va siente que esperan algo de uno, ¿no? Es como... Y cada uno lo arma en relación a su propia percepción de la realidad, lo que cree que el resto espera. Sí. Bueno, Jamie no puede cumplir con ninguna. No. No puede cumplir en el colegio, no puede cumplir en la escuela. Con no la puede familia. Cumplir con la psicóloga. Con la porque la psicóloga, quizás desde este lugar de conmoción en un principio, habló con él, buscó tener otro tipo de charlas y él como que sentía que estaba fluyendo, que estaban charlando algo bien y ella le empieza a ir por el lado de las cosas que a él no le gustan y ahí se empieza a frustrar. Claro. Y cae esa imagen que él estaba tratando de mantener, entonces ahí tampoco puede. Y actúa y tira algo. Sí. Que no sería ya un pasaje al acto como tal, porque no es que baila golpea, no es que baila mata, pero sí empieza a ser como un demostrar algo, ¿no? Sí, y bueno,
si bien acá, como bien dijiste vos anteriormente, la agresividad se ve reflejada contra un otro, también puede ser reflejada hacia sí mismo, Claro. ocurriendo así un suicidio, o bueno, O puede ser, no sé, un cutting. un Puede cutting, ser un cortarse trastorno de la conducta alimentaria. también, Son muchas maneras donde se puede pasar al acto en estos casos, digamos. sí, Pero se ve mucho eso, como la sobreexigencia, la sobredemanda, lo termina siendo sacar toda esa ira, esa agresión, esa frustración, esa angustia con esta chica, digamos. sí. Y bueno, por último está el episodio 4, el final, que ya se corre un poco de la mirada de Jamie, sino para ver qué pasó con la familia, que creo que inicia 3 meses después, una cosa así dice, ¿no? Al principio. Sí, Y ahí vemos un poco la dinámica de esta familia que se muda de barrio, y que el episodio empieza siendo el cumpleaños del padre, que me parece bien acertado. ¿Por qué? Porque se supone que tenían que celebrar, ¿no? Empieza, bueno, buenísimo, que le están cocinando, qué sé yo, una cuestión así. Y después empiezan los problemas. Se da cuenta que la camioneta con la que él trabaja, le escribieron pedófilo. pedófilo. Y ahí vemos cómo el padre, frente a ciertas dificultades de la vida, un poco también reacciona similar a Jamie. ¿Con qué? Con agresividad. Al principio calmado así, pero va acumulando. Va acumulando a lo largo de todo el episodio. No me porque quiere ir a comprar pintura para pintar la Sí, sí, camioneta, sí. o para despintarla en realidad. Y ahí vemos cómo la dinámica en la camioneta está buena con la familia, quieren hacer algo distinto. Un poco vemos que la llevan para mí bien, se ponen a cantar, qué sé yo, hasta que bueno, llegan a la ferretería, que es como un Easy gigante, así un jumbo. Y ahí el episodio empieza a tensionarse. ¿Por qué? Porque se siente observado, y ve que el que lo atiende un poco sabía sobre el caso, y va y se le acerca y le pregunta, o lo dice como que yo vi el video, no sé qué, para mí no fue tu hijo, qué sé yo. Se siente observado, pero igual Juzgado también, ¿no? juzgado y en algún punto siente cierta desaprobación, ¿no? Que le incomoda. Sí, Porque es pensar, bueno, ¿qué habré hecho yo como padre? ¿Qué habrá pasado? Y ahí vemos también cómo la mirada no solamente afecta a Jamie en algún punto, obvio. en el sentido de, bueno, cuando Jamie, por ejemplo, cuenta esto de que el padre no lo miraba cuando iban a jugar al fútbol, Eso. que fue un detalle también muy importante que mostraron, porque si bien él dice, como quitando la importancia, él hacía como que no me estaba viendo, pero yo sabía que me miraba y corría la mirada, porque no era bueno yo. Claro. Ahí también hay una demanda del padre no cumplida por el hijo, y hay un intento de estar con él, de acompañarlo, que sin embargo, Jamie, aunque no lo concientiza como tal, es violento. Sí, Que no te reconozcan y que te corran una mirada es violento. Y que te miren con desaprobación también es violento. Entonces el padre en algún punto lo mira y reacciona igual que lo hacía Jamie, digamos, en esa contradicción. totalmente. Y también pienso yo al principio no entendía tampoco por qué le habían puesto pedófilo en la camioneta, yo decía, pero lo mismo que la hermana no entiende, dice, pero si Jamie es chiquito, o sea, no es que hizo algo. Y algo que a mí me dio a pensar es decir también cómo la sociedad solo condena a la familia. Porque ¿qué suele pasar cuando los hijos tienen algún conflicto? Ah, capaz que hay algo en la casa. El primer capítulo también te dice eso, ¿no? Como que cuando le empiezan a entrevistar a Jamie, incluso uno, porque yo cuando lo empecé a ver, yo también decía, el padre tiene algo que ver. O sea, yo decía, el padre le debe hacer algo, o sea, como que a mí yo decía, Claro. tiene algo que ver, pasó algo, qué sé yo. Y después digo, claro, o sea, para todo el mundo, apuntar a la familia es lo más fácil. Obvio. O sea, evitar la escuela, evitar la sociedad, evitar los grupos amigos, evitar como padre pensar que mi hijo le puede estar haciendo mal al punto de que el otro se mate o mate a alguien, es mucho más fácil. Entonces, decir, no, bueno, viene de la casa. Sí, bueno, la casa está en un contexto. Claro, Entonces, totalmente. apuntar solo a la familia también era algo que siento es lo más fácil y también es como una crítica al resto, decir, no siempre hay que apuntar ahí, digamos. Apuntemos un poco primero a por qué llegó a esa situación Claro. una adolescente de 13 años dentro de una sociedad
con muchos contextos en los que interactúa, no solamente su casa, digamos. Sí, totalmente. Y cuando, bueno, él está, ya pasa esta situación que como que lo vienen a decir sobre el caso de su hijo, él como tratando de evadir, habiéndose mudado, tratando de reconstruir la familia después de eso, regresa todo y a mí me pareció una situación muy acertada de la dirección técnica que nubla todo y posiciona como figura al padre frontal para que le veamos la cara, cómo él está aguantando toda la tensión, la agresividad, porque ya sabemos que es agresivo, y cómo se escapa la música y se escucha solo como un zumbido, así como no puede pensar, en cualquier momento hace algo, se pone violento. Creo que eso refleja lo que habrá pasado Jamie, porque se lo muestran al padre y bueno, de alguna manera se replican estas conductas de padre en hijo. Y cómo se deja de simbolizar la situación, claro, se deja de buscarle como un sentido y ya empieza a ser él, tengo que hacer algo para que termine, o sea, no claro, aguanto más. La tengo que sacar de encima, claro. No aguanto. Entonces se oscurece, entonces como, bueno, algo tengo que hacer, me tengo que mover, digamos. Y lo peor de todo es que al final el padre los ve a los chicos que le vandalizaron la camioneta y que vamos a sacarnos acá la bronca. Lo agarra el chico, un rubito que estaba ahí y lo zamarronea así, sí. Encima le grita un montón de cosas. Yo también pensaba que le iba a pegar, no le pega, pero le revolea la bicicleta. Una conducta muy agresiva, sobre todo con un niño que era menor, que te le da el hijo encima. Una conducta agresiva y que sigue siendo lo que veníamos hablando, esto de revoleo la bici para no pegarte, digamos. Claro, le pego a otra cosa, pero la intención era hacia vos. Sí. Y la violencia sigue siendo hasta vos, porque, o sea, haga lo que haga, no justifica, digamos, esa actitud, esa conducta. Y después también cuando revolea el balde de pintura, también de nuevo. O sea, son maneras de descargar que si bien no van contra alguien, siguen siendo agresivas. Son muy agresivas. Y después cuando se suben a la camioneta, hasta que se le va pasando un poco la bronca, la agresividad, la familia queda muy asustada, la esposa y la hija, creo que empiezan a llorar, una cuestión así, y silencio, ¿no? Van en la camioneta, no se escucha nada más que el movimiento del auto, y ¡pum! Llamada. ¿Quién será? Jamie. Y esta llamada me parece muy importante, porque bueno, Jamie lo empieza a saludar, a decirle feliz cumpleaños, pa, te mandé un dibujo, que el dibujo es muy importante porque a él le gustaba dibujar, no jugar al fútbol, como que se permite un poco ser él. Y sí. Como también el padre en un momento dice algo así como hace mucho no dibujaba. Y ahí también vemos cómo quizás la responsabilidad en algún punto de los padres está en no haber visto ese tipo de señales que iban apareciendo, como el hijo deja de hacer cosas que le gustan, o se está limitando a hacer algo que le gusta porque puedan pensar o decir, o porque él debería encajar en otro tipo de estereotipo, o esto de todo el tiempo encerrado en la pieza, o sea, son cosas que también muchos padres, mucha gente en como la cotidianidad dice, bueno, pero los adolescentes son así, ya se les va a pasar, y es tranquilo, total está encerrado, no saben qué está haciendo. ¿No? O sea, estás jugando los juegos. ¿A qué estás como jugando? Que también cuando los detectives le dicen en el primer episodio, ¿por qué dejaba a tu hijo solo a las 9 de la noche? ¿No? Ahí también es como, ¿qué estará haciendo? Tampoco que tiene que estar al lado de su hijo, pero no sabían qué estaba haciendo a las 9 de la noche. Uh-huh. Y me parece como muy importante esa parte porque, claro, no saben qué está haciendo en la habitación, no saben qué está haciendo a las 9 de la noche un día común. Y uno entiende también que, bueno, te explica un poco también en lo que se ve, que es un contexto también que tiene que ver un poco con lo económico, ¿no? O sea, los padres trabajaban todo el día, sí. Ella le dice, la esposa en un momento le dice al padre, la madre de Jamie le dice esto de que se vayan a Liverpool y toda esta cuestión, y le dice, no me voy a ir, que se ha sacado, y le dice, si nuestra hija está yendo a la universidad, como diciendo, yo estoy pudiendo mantenerlo, me está yendo bien con esto, pero ¿a qué costo? Claro. A no estar nunca en la casa. Claro. Entonces, ¿qué límite? ¿Qué función paterna estaba cumpliendo el padre sin un testado? Difícil, ¿no? O sea, ¿qué orientación le estaba dando a su hijo? Entonces, si no encontraba orientación ahí, ¿dónde la encontraba? Claro. En redes. Totalmente. En grupos.
Y ahí por eso es como, son tantas cosas que llevan Sí. a una situación. Así como puede haber sido, puede haber decantado en una agresividad violenta, una muerte, un asesinato, puede haber decantado en un consumo problemático de sustancias, Tal cual. ¿no? Y que tampoco es, como decimos, no es que uno está diciendo, bueno, los padres lo hacen de malos. Al contrario. Al contrario. Los padres están tratando de hacer lo mejor que podían. Sí. O sea, ellos están tratando de trabajar para darle un futuro, están tratando de, compartir tiempo en familia, o sea, pero hay cosas que se escapan por el mismo hecho de la cotidianidad. De vivir. Y ahí es donde uno puede decir, bueno, eso fue quizás lo que más afectó dentro de lo que fue la casa, que se le escapen esas cosas. ¿Qué estaba haciendo tu hijo? Donde, Jamie subía fotos de modelos en Sí. Instagram, de mujeres. Podría haberse preguntado a un padre, ¿qué sube mi hijo de 13 años a redes? ¿No? Y sí. ¿Qué es lo que ve en redes? ¿Qué es lo que consume? Son muchas cuestiones que también exigen hoy a los padres estar mucho más presentes, porque ya no es solo esto cuando va al colegio, es qué mundo virtual, qué realidad virtual viven, tanto en redes como en juegos, en un montón de cuestiones, digamos. Sí, totalmente. Y bueno, regresan a la casa nueva, ya destrozada, la situación ya atravesada por todos los flancos. Y me parece muy importante que la cámara los toma a ellos dos que van a su habitación y empiezan a hablar. Me refiero a los padres de Jamie. Empiezan a llorar, está bueno que lloren los dos, se acompañan, eso me parece muy bueno, hasta que, bueno, se empiezan sobre todo el padre se empieza a culpabilizar. Empieza a decir, no, bueno, ¿qué hicimos mal? Como diciendo, él hizo eso porque nosotros fuimos malos padres. Y un poco ahí entre ellos empiezan a decir, no, hicimos lo mejor, lo que pudimos, podríamos haberlo hecho mejor, sí, pero somos buena gente. Y ahí me parece bueno porque esto da a entender que no solo, qué sé yo, en este caso la agresividad del padre, no es lo único que importa. Tampoco que sea incel es lo único que importa. Pero y que la agresividad del padre no es tampoco algo que él voluntariamente haya querido ni hacer ni transmitir. También viene de cuestiones agresivas que él también vivió. Exactamente. Y que muchas veces reproduce sin darse cuenta. Entonces, como responsabilizarse de, bueno, yo lo estoy haciendo porque... tampoco es decir, bueno, yo soy así, punto, ¿no? O sea, está buenísimo esto de culpabilizarlo. Sí. Pero digo, a veces uno hace lo que aprendió. Y hasta que no lo hace consciente, es difícil cambiarlo. Pero si uno lo hace consciente, tampoco es culpabilizarse por el momento en que no lo fue. Porque es esto, uno crece con esa idea. Y es lo que veníamos hablando desde la niñez y en la adolescencia. La realidad que uno vive es la que conoce. No hay más que eso. No hay más. Totalmente. Entonces, hasta que uno va creciendo y va dándose cuenta de estas cosas que reproduzco, que obviamente, a ver, uno puede hacerlo a los 20, otro a los 30, otro a los 40. Va a depender también de qué cosas cada uno quiera cambiar y qué cosas quiera replantearse. Pero creo que muestra con mucha crudeza, digamos, todo tipo de factores que pueden influir y qué tipo de reacciones podrían haber tenido los padres. Podrían haberse lavado las manos y decir, no, nuestro hijo está enfermo. Claro. Y no tuvimos nada que ver. O pueden hacer eso que hicieran y decir, bueno, a ver, ¿qué responsabilidad tuve yo? Y a la vez decir, sí, tuve una responsabilidad, pero tampoco hice las cosas mal a propósito. Claro. Hice lo que pude. Y que encima se hacen la pregunta de, ¿cómo puede ser que a mi hija... que la criamos igual que a Jamie, no tenga esto ni cerca? Y bueno, porque hay cosas de la vida que, como vos decías, se nos escapan, y por más que criar a los dos hijos no van a salir igual. No, y además siempre uno dice, que nosotros lo vemos mucho en la carrera, esta cuestión de que los padres siempre dicen, bueno, pero son los mismos padres. No son los mismos padres un año al año siguiente, ni al año siguiente. Ni si son gemelos. Claro, siempre va a haber una cuestión distinta, y quizás incluso, bueno, ellos dicen, bueno, lo creamos igual sí, pero capaz con la hija mayor tuvieron más tiempo para estar ahí. Sí. Pero ya con dos hijos que mantener, uno tiene que estar menos tiempo en la casa porque tiene que juntar más plata, porque tiene que hacer... Entonces, son muchos factores que van cambiando esas situaciones por más que el padre quiera estar en el mismo nivel de presencia. A veces también por, no sé, las mismas cuestiones de familias en sí mismas, ¿no? Tipo... O sea, hay veces que la madre tiene más afinidad con las mujeres y el padre más afinidad con los varones, o al revés. Y uno dice, bueno, pero yo estoy tratando de hacer lo mejor a los lados. Sí, pero hay veces que por la personalidad de uno, la personalidad de otro, lo va a tomar distinto. Y a veces, por más que uno esté represente, capaz el hijo lo vive como toda la vida me controlaste, me tenés harto. Claro. ¿Entendés? Y vos decís, bueno, pero estaba tratando de estar ahí. Entonces, como y la dificultad entre lo que yo hago y lo que el otro entiende, sí. Y cómo trabajar eso...
siempre va a ser como una cuestión a debatir en los vínculos y cuando pasan estas cosas más porque uno sale a juzgar desde lo que ve por fuera sin entender todos esos contextos. Y creo que lo que hace la serie es mostrarte eso. Y ese juicio que se hace, o prejuicio, es violento también. Obvio. Es muy violento. Y bueno, la escena final que a mí me destrozó, no sé a vos, que es el padre entrando a la habitación de él, de Jamie, donde empieza todo, y mirando para todos lados, como diciendo, acá estaba mi hijo, reconociendo un poco la habitación porque parece como que nunca hubiese entrado, me parecía como que él era un desconocido dentro de ese lugar, y se sienta en la cama llorando, destrozado, y agarra el peluche, ese osito que tenía ahí, y que vi en un video que decían que como que lo abraza, lo aprieta todo, que lo que hace el padre, en un video de psicoanálisis que analizaba, decía que el padre tiene muchos mecanismos de desplazamiento. Como bien vos decías, desplaza la agresividad a objetos y no a personas. Pero está a nada de que sean personas. Y en este caso, él desplaza el amor, porque no lo tiene a Jamie, al osito, porque tiene ganas de abrazarlo, pero siendo el osito lo más cercano a Jamie. Y ahí es como diciendo, el dolor que estoy sintiendo, me gustaría que se vaya y me gustaría darte amor, Jamie. ¿Dónde estás, Jamie? Claro. Yo lo pensé mucho como, a mí, yo simbolicé mucho el osito con la inocencia. También. Yo sentía que él estaba duelando la inocencia de su hijo. Lo infantil, ¿no? Lo infantil. Como estaba duelando la idea que él había tenido de su hijo en algún momento, porque cuando pasa todo lo que pasa, él empieza todo el episodio gritando, es un niño. Es un Tipo, niño. Es un niño, o sea, él no ¿por qué entra tanta policía a Que apuntarlo se- con armas? que O él sea, se- él no puede haber hecho eso. Se hace la pis de cuando lo apuntan y cuando se tiene que cambiar los pantalones, el padre le dice, déjenlo solo porque, bueno, es un niño. Y Cuando no, ve el video, el padre como que seguía, no puede ser, o sea, No. mi hijo es un niño, y yo siento que al final es como que hace eso, es como decir, bueno, acepto que es lo que pasó, digamos, acepto que la inocencia que yo pensé que existía ya no está. claro. Y bueno, un poquito antes de esa escena final, Jamie también en la llamada le dice que él iba a decir bueno, que sí fue culpable. No iba a aceptar esa condición porque como un poco reconoce ya, eso vemos como cierta desarrollo en el pensamiento de Jamie, ya no es tan distorsionado y acepta que bueno, que mató a alguien y que tendrá que cumplir su Asumir las condena. consecuencias. Que para mí buenísima la serie. Buenísima. Sí, a mí también me encantó. Me encantó eso, o sea, la crudeza con la que te muestra todo y cómo siento que mostró en esos detalles mucho este lado más de los patrones, del contexto, de cómo todo se relaciona, que muchas veces se escapa en la serie, ¿no? Sí. Queda mucho en el empatizar con un personaje y el odiar a otro personaje y lo que pasó en el medio de por qué cada uno llega a donde llega, se deja mucho de lado y creo que en esta serie, en 4 capítulos, manifestaron muy bien eso, digamos. Tremendo. Así que, ¿te parece si le damos un fin a este episodio? Parece bien. ¿Un saludo para alguien? ¿No pensaste en nadie? No pensé en nadie. por eso. ¿No pensaste en nadie? Bueno, ¿y trajiste tu objeto adolescente? No lo traje. Le recordamos a la gente que yo programando y organizando y sistematizando y planificando este episodio con la Vale, dijimos traigamos un objeto representativo de nuestra adolescencia. Sí, sí. La Vale no trajo nada. Lo traje simbólicamente. Ah, mirá. Porque, no, posta. Ayer me puse a pensar y me di cuenta que no tenía un objeto específico. Ah. Tenía una caja. Una caja de recuerdos. ¿La tenés? La tengo. Ok. La tengo. La saqué, me puse a ver porque yo digo, para mí esto, o sea, como que cuando vos me dijiste pensar, yo no pensé en un objeto, pensé en esa caja. Ah, de una. Entonces dije, bueno, ¿por qué tanto pensé en eso? Entonces como que la saqué para ver todo lo que tenía, porque no solamente tenía cosas de la adolescencia, tenía como más cosas. Sí. Pero tenía una parte donde literal yo tenía todo tipo de cartitas, notitas, fotos, todas cosas de mi adolescencia, con mis compañeros del colegio. Tenía fotos, no sé, de los 15, tenía un montón de cosas así y todas cosas que yo iba guardando. Tenía hasta, yo tenía en el colegio como amigos que me mandaban notitas en clases, digamos, como, te mando esto, me mandas lo otro, contándonos cosas del día a día, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo me ponía a ver eso y digo, me hacía pensar mucho en cómo vivía con mucha intensidad todas las situaciones y en general todos en esa edad lo vivíamos con mucha intensidad. Sí.
Pero me pareció muy significativo porque siento que yo a partir de la adolescencia empecé a escribir, a dibujar, y a atesorar esas cartitas, notitas, cosas que yo también escribía, tenía cuadernos con cosas que yo había escrito, digamos, frases de canciones, recortes de fotos. Y todo eso me lleva a pensar cómo fue la base de mucho de lo que ahora a mí me gusta hacer, que es como escribir o atesorar cosas de experiencias que para mí son muy significativas, pero fue la base también de que yo empiece a aceptar más vivir las cosas intensamente. Mira, Como que yo en la adolescencia detestaba mucho eso. Tipo, hubo un momento donde yo había detestado tener como guardar tantas cosas y decía, porque ¿para qué, digamos? O sea, re intensa, tipo, ¿por qué tengo...? Y me evalué mucho esta cuestión de la intensidad y de qué tan buena era, viste que es un concepto que se de los trabaja excesos, mucho. como bien vos Claro. decías. Y yo decía como, ¿por qué tipo tanta emotividad, tanto? Y como que empecé a rechazarlo un poco. Yo decía, no tengo que ser, ¿por qué las vivo tanto? Digamos, como, pongamos un límite ahí. Sí, Y si bien obviamente hay cosas en las que aprendí a ser un poco menos dramática que en la adolescencia, siento que esa cajita muestra mucho la base de cómo yo empecé a aceptar que a mí me gusta sentir mucho. Me gusta vivir intensamente, me gusta expresar, me gusta escribir, me gusta todo eso en algún punto manifestarlo y que quede atesorado como algo que es parte mío y que si bien rechacé mucho tiempo, es algo que ahora me encanta, digamos. Entonces, Mirá. como que si no hubiera tenido la oportunidad de descubrirlo en la adolescencia en base a una cosa o la otra, en mis amigos, mi familia, mis compañeras de hockey, todas las cuestiones, digamos, de ese momento, creo que no sería lo que soy hoy, digamos. Entonces, hermoso. como que siento que esa caja refleja todo mi proceso de crecimiento ahora, digamos. Claro. Habría que ver qué tan grande es esa caja, ¿no? Y Sí. él también la mesa poner. Ay, gigante. Yo lo tengo ahí. Es esa, mirá, la saquemos si la ves. A ver. Es esta guitarra. Ajá. Que yo empecé a tocar la guitarra a los 16 años. Ok. La tenía ahí, viste, como todos tenemos una guitarra en el... Sí, 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 sí. Y yo la tenía esta y la saqué en mi adolescencia a los 16 años. Y tiene una particularidad que yo la agarro, empiezo a tocar la guitarra por un cantante, Ed Sheeran. Ajá. Fanático me hice, sobre todo por un disco, el de la X, Multiply. Sí, sí, sí. Y bueno, y Ed Sheeran, a mí me gustaba cómo tocaba, yo quería tener su guitarra. Era carísima. Hasta el día de hoy sigue siendo carísima. Y bueno, no tenía esta, lo más parecido. Es chiquitita, como verás. Y bueno, le tuve que intervenir y hacerle la Y la X habilitaste. que él le hacía. Así que esta era mi forma de decir, bueno, soy Ed Sheeran. ¿Por qué? ¿Por qué Ed Sheeran? Porque él tenía muchas canciones que yo decía, no, yo pienso igual que él. Yo estoy sintiendo lo mismo que él. Esta canción la escribí yo, pero él la subió a él. Tenía así como mucha intensidad con él, con el Colorado. Y bueno, Qué importante también son las referencias musicales en la adolescencia, Sí. porque hay veces que pasa eso, ¿no? Uno se siente perdido, siente que es el único que se encuentra Sí. en esa posición. Y escuchar una canción y decís, che, esta persona me entiende. Debe estar Sí. pasando algo como yo. Y te sentí un poco menos solo. Digo, por eso capaz también pasa mucho esto de que uno encuentra una referencia en la adolescencia en cuanto a la música y se aferra tanto, digamos. totalmente. Y bueno, y después fui creciendo y tomando distancia de su música. Hoy la escucho, la recuerdo con cierta ternura, pero ya no me representa tanto. Representa a ese adolescente. Hoy ya al adulto no. A ese adolescente que vive con intensidad sus emociones. Sí, totalmente, porque las canciones, bueno, el que, Sí, que sí, conoce tendría que ser el equivalente masculino de Taylor Swift para mí, Obvio. ¿no? Así que bueno, ¿saludo para nadie? Pensá. Ay, que no sé. No sé a quién le puedo mandar un saludo. ¿A nadie? No. Bueno. Voy a hacerte un pedido para hacerlo. A ver. Cuando yo diga. Pero pará, yo te voy a decir una consigna y lo primero que se te venga a la cabeza. Asociación Libre. Sí, Ok. canción de Sheeran. One. ¿La conocés? Sí. Y bueno, después Photograph. Sí, pero yo quería la primera. One, Tipo, one. Ok.
Así que bueno, ¿te parece si la ponemos de inicio? La pongamos de inicio. De una. De inicio. Bueno, gracias Vale por haber venido. De nada, gracias por invitarme. Nos vemos. And you know, everything changes, but we'll be strangers if we see this through. And you could stay within these walls and bleed, or just stay with me. Oh Lord, now all my senses come to life while I'm stumbling home as drunk as I have ever been, and I'll never leave again.